Ok, estamos empezando a grabar la clase. Entonces les decía de que estas diapositivas ustedes las tienen en la semana 2 de Moodle. Ahí están dos PDF, que es la información que vamos a tratar de compartir el día de hoy. También en la semana 3 de Moodle vamos a hablar sobre una tarea que está ahí subida, pero vamos a hablar de eso al final. Bien, entonces, déjenme colocar acá el cursor. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre unos términos básicos de esta materia de estadística, ¿no? Bueno, la materia es bastante importante. Por acá hay un pensamiento que yo les invito a leer, donde dice que el pensamiento estadístico algún día será parte del ciudadano eficiente. Eso se ha cumplido. Eso lo dijeron, miren, por el año de 1950. Y eso es verdad. Ahora, con la cantidad de datos que tenemos, es penoso que no se sepa sacar la información de tantos datos que nos rodean, justamente por no conocer un poco de estadística, ¿no? También vamos a hablar, no hay mucho tiempo, pero vamos a dar por lo menos unas ideas también de cómo nos engañan con estadística, ¿no? Ahora pasamos una pandemia en la cual eh, la forma como se llevó la información, cuando me refiero a información, es a los datos, a los números, de enfermos, daba terror porque justamente el manejo de estadística, no por la enfermedad, daba terror, era cómo ciertos periodistas pues comunicaban las cosas muy mal, ¿no? Entonces, todo eso es a veces por no saber estadística, ¿no? Entonces, ahora es tan importante, dice aquí abajo, como saber leer y escribir, ¿no? Bueno, entonces, pasamos a otra diapositiva. Bueno, a ver, vamos a ver un momentito. Ok, listo. Ok, aquí estamos. Bien, un concepto de estadística usted lo puede encontrar pues en cualquier parte de Internet. No voy aquí a estar eh, presentando un concepto de estadística, más bien solo quiero muy rápidamente decirle que estadística está relacionado con todas estas actividades que ustedes ven aquí, con las actividades de recoger qué cosa, recoger datos, organizar también datos, todo eso es estadística, ¿no? Bueno, recoger datos a través de encuestas, organizar datos puede ser a través de tablas, presentar datos puede ser justamente a través de gráficos o a través de algún reporte. Analizar los datos, esta es la parte, bueno, que personalmente más me gusta. Modestia aparte, tengo una maestría que me duró 2 años, justamente mi maestría es en análisis de datos, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que cada una de estas actividades toma su tiempo especializarse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que mi especialidad justamente es el análisis de datos, esa es mi parte fuerte, pero si alguien me dice, bueno, vamos a presentar los datos, de pronto habrá otra persona que sabe de presentar gráficos, porque presentar gráficos estadísticos no es tan sencillo como algunos lo pintan, sino que hay que saber, incluso saber hasta escoger los colores, el tipo de gráfico. Vamos a hablar de ciertas ideas para que ustedes pues también me comprendan lo que quiero decir, ¿no? Entonces, lo que quiero, vuelvo, vuelvo a repetir, es que cada una de estas actividades toma su tiempo. Entonces, todo eso involucra técnicas de estadística, ¿no? Acerca de la manipulación de datos. Y por último, la interpretación de datos. Estadística es todo eso. Cada uno de estos toma su tiempo especializarse, ¿no? Bueno, ¿y para qué? Para obtener información y luego tomar decisiones. ¿Ok? Eso es nuestro mundo de la estadística. Eso realmente es fascinante. ¿Qué vemos aquí? Vemos que a través de la estadística también abusan, engañan, y hay que estar preparado. Por ejemplo, muy rápidamente, les digo, en este gráfico de aquí tenemos dos candidatos y aquí más que la foto, lo que quiero que vean es el gráfico, ¿no? El gráfico estadístico que ustedes ven aquí, vamos a ver si puedo rayar, aquí, ¿no? Entonces ustedes, vamos a ver, otro color, porque como tengo rojo, vamos a un color, ay, un color verde, listo. Entonces, fíjense, aquí dice 50% de un candidato y acá 49%. Entonces, matemáticamente la diferencia es mínima. Si ustedes restan 50 menos 49, en número redondo estamos hablando de 1%. Entonces, no debería, esa diferencia matemática, no, gráficamente también debería estar representada. Pero gráficamente, fíjense, hay un absurdo aquí, de que un cilindro es mucho más grande, como que la diferencia gráfica fuera superior, muy superior al otro candidato. ¿Ven? Entonces, esos son engaños
abuso de la estadística para engañar y dar, obviamente, dar un reflejo de que se ha ganado, pero por gran diferencia, ¿no? Y no es así. Acá también vemos algo todavía más mentiroso. El gráfico que ustedes ven acá se llama un gráfico pie o de pastel, en el cual los mismos 50% que aproximadamente es la mitad de algo, 50% es la mitad de alguna cosa. Fíjense acá en este círculo, aquí está pues más allá del 50%, ¿no? La 50% debería ser más o menos por la mitad de este círculo, ¿no? Y no es así, como ven, está aquí pintando mucho más de lo creíble, ¿no? Entonces, bueno, este nomás es un ejemplo, le puedo presentar múltiples ejemplos de engaños con la estadística y solo les comento hasta ahí por el tiempo, ¿no? Pero es algo también que me fascina mucho este tema de aquí, cuando Aunque, se hace aunque malas prácticas. ingeniero, el ejemplo está para mí perfecto porque yo, bueno, a mi Ya, opinión, considero que en la política es donde más se exagera sobre estadística y sobre porcentaje y ese tipo de cosas. ya, muchas Entonces, gracias por la... Perfecto. incluso es un tema muy grande también, sobre política, campañas, cosas así, cuando hacen eso, cuando se usa estadística. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, gracias por la aportación de su compañero. Y en efecto, ¿no? Y voy a también a decir de que ahora, como la estadística se usa bastante, y ya les voy a mostrar también en dónde también se utiliza, no solamente, además de la política, perdón, además de la política, vamos a ver también en la salud, como ya le dije, en caso de la pandemia, no sé si decir se mintió o se abusó, bueno, no vamos a juzgar porque no sé no sé, digamos, cuando uno escucha una noticia, no sé la finalidad de quien habla, si miente, engaña o no sé, ¿no? No se puede juzgar la intención, como dicen, ¿no? La intención no se puede, pero lo que sí se puede juzgar es que está mal. Por ejemplo, esto está mal y está mal. Eso sí hay que juzgar, ¿no? Ok, entonces, y vamos a ver también en otros campos. Ya les voy a presentar. Como les digo, este punto de aquí, cuando digo de que es grande, sí, no solamente porque es un tema, digamos, en este caso de la política, no, sino que el tema de que se usa mal la estadística es un mundo aparte, ver dónde se ha utilizado mal. Y ya le voy a colocar otro ejemplo. Muy bien, aportando un poco también con lo que dijo su compañero, vamos a seguir con esto. Bueno, otro caso. Como le digo, puedo poner, tengo incluso, no sé si he subido, tengo una conferencia aparte de solamente de los abusos de la estadística. Por ejemplo, miren aquí. Por si acaso, aquí ustedes abajo tienen los links, ¿no? No me estoy yo mintiendo, ustedes pueden darle un clic, bueno, solo que la noticia sea vieja porque ya la hayan sacado. Por ejemplo, en el link que está acá, ustedes, perdón, en el cuadro, en el mapa que ustedes ven aquí, ven el link aquí abajo, ¿sí? Pueden darle clic y todo eso, ¿no? Para que vean que, bueno, que no es mentira ni nada de eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos aquí en este mapa? En este mapa está como más difícil, bueno, no hay mucho tiempo para dedicarnos aquí, pero así rápidamente hablando, está como muy difícil ver el engaño. Tal vez les decía que no hay mucho tiempo porque me gustaría de pronto preguntarle si estuviéramos en la modalidad presencial con tranquilidad, digamos, verle su rostro y decirle, a ver, ¿usted qué opina? ¿Dónde está el engaño? Etcétera. Preguntarle a alguno de ustedes, pero bueno, ahora por esta modalidad. Pero fíjense en ese gráfico, está como un poquito difícil ver dónde hay un engaño. Bueno, les comento una cosa. Este mapa tiene que ver, como ustedes han visto el título, sobre la situación del aborto en el mundo, ¿no? El aborto es un asesinato, ¿no? Que lamentablemente se hace a la persona cuando está dentro de la barriga de la mamá, ¿no? Digan lo que digan otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Presentan un mapa sobre los países que, si ustedes ven acá abajo, está la descripción. Lo que están totalmente, el uno significa países que totalmente prohíbe el aborto. Dos, permitido solo en casos de peligro de la vida de la muerte, de la madre, perdón, etcétera. Dos, tres y cuatro. ¿Estamos? Es un mapa, ¿no? Que lo presenta la cadena de noticias CNN. No sé si han escuchado, una cadena de noticias famosa. Ustedes tienen aquí el link, ¿ya? ¿Dónde está aquí, digamos, el abuso de esto? El abuso está, aunque ustedes no lo crean, en los colores. Por ejemplo, vemos que el número uno, ustedes pueden ver acá abajo, está con color rojo,
Y resulta que los países que totalmente prohíben ese asesinato son justamente los que están con rojo. Ahora, ustedes saben que el color rojo, ¿dónde es utilizado? El color rojo es utilizado en casos de peligro. Entonces, pitan a los países con color rojo como que fueran países, digamos algo así como peligrosos. Y resulta que los países que está totalmente permitido este asesinato, pues lo pinta con azul, donde supuestamente deben hacer ver de que eso es normal, eso está bonito, y eso es mentira, o sea, hay que decirlo que pues es una mentira. Esos son otros engaños que presentan y obviamente nosotros, como estamos viendo eso casi todos los días, ya lo tomamos como normal. Y más bien, las palabras que uno está diciendo lo veo como que fuera algo, digamos, como excepcional. Y no sé si me captan, ¿no? Y, y eso está mal, que esto se tome como normal, ¿no? Entonces aquí viene a la consideración esta pregunta que ustedes ven aquí. Entonces en estadística no se cumple esto, ¿no? De que porque la mayoría aprueban una cosa, entonces eso es la verdad. Y eso es algo falso. Entonces se juega con la estadística porque dice, ah, no, hay democracia. La mayoría pues han votado de que esto está bien, entonces eso es verdadero y se toma como verdad. Y ahora se toma verdad lo que diga la mayoría y eso es algo falso, ¿no? ¿No? Hay un dicho que dice, las mentiras repetidas muchas veces se tornan en verdad. Eso a veces es lo que pasa. Bueno, entonces, bueno, le muestro aquí estos casos y puedo seguir hablando de esto. Como les digo, es un tema que me fascina mucho, ir como detectar de aquí ciertas mentiras, ¿no? Y bueno, solo comparto hasta ahí porque hay muchas cosas más que hablar. Y ya llevamos, mire, ya llevo como más o menos unos 20 minutos aquí hablando, ¿no? Listo, ¿qué más? Vamos a ver. Sigamos. Entonces, bueno, les dejo estos ejemplos. Ya les invito a ustedes también de que bueno, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado y prepararse, ¿no? Porque la verdad que luego uno puede caer ingenuamente, ¿no? Entonces, por eso, bueno, aquí me encontré esta frase, le tomé una foto y está bonita, ¿no? No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Entonces, y eso pasa en todos los campos, ¿no? Sí, sí, argumentar. Disculpe que lo interrumpa de nuevo, Claro, está buena la ingeniero. participación, mejórate, descanso, No, ¿sí? a argumentar de que para mí, si la verdad no es una evidencia para todos, es opinión, dándole razón a su, a su imagen. Muy bien, y aportemos un poquito más. Si alguna vez ustedes escuchan que la verdad es relativa, eso es falso, ¿no? La verdad es verdad. Sí, Entonces, mira, ya, yo más bien creo que la verdad se basa en base a las experiencias de las personas, porque no todos pueden tener la misma experiencia, pero puede que algunas personas hayan vivido cosas diferentes y tienen su perspectiva, o sea, su opinión de acuerdo a lo que han vivido. Por eso se dice que la verdad, o sea, la verdad, como usted dice, no, o sea, no es relativa, porque la vida de cada persona y al final de cuentas nunca vamos a saber. ya, ok. Ya, muchas gracias por esas participaciones. Muy interesantes sus opiniones. Sí, en efecto. Entonces, como les digo, es un tema, la verdad, que llama mucho a quedarnos aquí y seguir conversando. Me gustaría más, ¿no? Pero bueno, vamos. Pero es importantísimo escucharlo, o sea, no dejen de opinar, eso sí. Para eso sí hay tiempo de escucharlo así, ¿no? Y una cosita, entonces, sí, recordar eso, como ha dicho su compañera, la verdad no es relativa, ¿no? No, eso es lo más falso que hay, ¿no? La verdad es, realmente no puede cambiar, ¿no? Si uno le dice 2 más 2 igual a 5, en cualquier edad de una persona, pues 2 más 2 será igual a 5. Esa es una verdad matemática, y no va a cambiar por nada del mundo, ¿no? Así mismo, así mismo sucede con las cosas que de pronto, bueno, de pronto por las limitaciones de nuestro conocimiento y experiencia, no lo conozcamos ahí, ¿no? Pero una vez que se descubre la verdad es una, ¿no? Listo, entonces, independiente, ¿no? De lo que diga la mayoría, ¿ok? Entonces, todo esto, pues, justamente, el pensamiento estadístico nos hace razonar así, ¿no? Y obviamente los que conocen, pues también, como les he demostrado, a veces tratan de engañar. Como, vamos a colocar otros ejemplos, ¿no? Entonces, más adelante han de aparecer pues, unos ejemplos también, conforme esta materia
vamos avanzando. Bueno, entonces fíjense, interesante esta partecita de acá. Muy bien, pero sigamos ahora. Hemos presentado ya un concepto de estadística, he hecho una introducción un poquito breve de las cosas que a veces se abusa con la estadística. También les pude haber presentado dónde se usa la estadística, pero mejor eso quiero resumirlo en decirle que la estadística se usa en todas partes, ¿no? Para no estar presentando así mismo campos de uso, ¿no? Pero la estadística entra donde quiera, ¿no? Donde quiera. Entonces, bueno, un poquito aquí de teoría, ¿no? La estadística se puede clasificar en muchísimos pues, subtemas. Para nosotros vamos a hacer una clasificación bastante básica, que es la siguiente. Si alguna vez les pregunta, bueno, ¿cuáles son los tipos de estadística? Por lo menos sepamos responder que hay dos tipos de estadística, una llamada la descriptiva, que es básicamente la que vamos a estudiar nosotros en este semestre. Descriptiva significa tratar de describir los datos a través justamente del concepto que hemos dicho anteriormente, de las técnicas, a través de analizar los datos, recoger a través de encuestas, organizar. Entonces, todo eso sirve para describir los datos. Y eso es lo que se hace en un nivel básico de estadística. Calcular, bueno, vamos a ver más adelante, calcular un promedio, qué es la moda, todo eso es tratar de describir un conjunto de datos. Pero hasta ahí no más. Ahora, si vamos a dar un paso más adelante, nos encontramos con un campo bien bonito, que la estadística nos sirve para sacar conclusiones, para sacar inferencias. Entonces, ahí entra en un campo que se llama estadística inferencial. Entonces, ¿para qué sirve la estadística inferencial? Muy brevemente. La estadística inferencial, pues, sirve justamente para obtener las conclusiones o la inferencia de una población. Si ya vamos a ver, ya nos metemos con este término, ¿qué es población? Ya vamos a ver entonces qué es población, ¿no? Pero la estadística inferencial, digamos presente, son técnicas, ¿no?, que nos sirve para sacar las conclusiones, ¿sí? Nos sirve para sacar conclusiones de una población. ¿Y por qué hay que sacar conclusiones de una población? ¿Por qué no se puede medir directamente una población? Porque una población, antes de nada, la palabra población no significa solamente población, o sea, un grupo de personas, como una ciudad, ¿no? Población en estadística puede ser también un grupo de plantas, un grupo de animales, o sea, algo que vamos a estudiar en una investigación. Entonces, a veces son poblaciones muy grandes donde no se puede tomar a cada elemento que conforma una población, no se lo puede estudiar. Entonces, es imposible llegar al estudio total de una población al 100%. Entonces, lo que se hace es que se extrae lo que se conoce como una muestra. Ahí viene la palabrita esta de muestra, ¿no? Entonces, con la muestra, uno lo que hace es estudiar la muestra. Por ejemplo, vamos a estudiar todos esos peces que están aquí al frente de nuestro mar, ¿no? Entonces, imagínense, es una locura estar, digamos, como quien dice, atrapando cada pez que haya aquí en nuestro mar, ¿no? Es una locura. Lo que se hace es que se selecciona pues ciertos pescados, ¿no? En ciertas áreas, y eso se conoce como una muestra. Se estudia esa pequeña parte y gracias al estudio de esas pequeñas partes se puede extraer inferencias, conclusiones ya de toda su población total. Entonces, esa es una parte de la estadística un poquito más avanzada que se llama estadística inferencial. Entonces le dejo esas dos clasificaciones, tenganlo presentes, ¿no? Ahora, muy rápidamente, hemos dicho la palabra población y muestra, y aquí ustedes pueden leer. ¿Qué es población? Entonces, población es un conjunto de todos los elementos que vamos a estudiar o que vamos a investigar. Por ejemplo, puede ser un conjunto de personas. Por ejemplo, las personas, todos los ecuatorianos. Estamos hablando de todos los ecuatorianos, ¿no? Imagínense, es una locura coger a cada ecuatoriano y preguntarle, qué sé yo, su peso, su edad. No acabaríamos nunca, ¿no? Nos llevaríamos muchísimo tiempo, mucho recurso económico, tendría que contratar muchas personas. Un estudio así, lo que se hace es que se extrae pues, una porción pequeña de ecuatorianos y se le pregunta los datos, se extrae una muestra. Entonces recuerden, la población tiene que ver con todos los elementos, ¿no? Pueden ser personas, plantas, animales, cosas de estudios, ¿no? Mientras que muestra, aquí abajo está la palabra muestra, la muestra en cambio es un conjunto, una partecita, ¿sí?, de esa población. Entonces, esa partecita son elementos, como dice aquí, representativos, o sea, representa a la población.
Entonces, lo que se estudia realmente en estadística siempre se trabaja más es con muestras, porque es muy difícil coger a toda la población. Fíjense, en conclusión, la importancia de la estadística diferencial es 100% importante, ¿no? Porque ya que todo se estudia con la muestra, gracias a esa muestra se extrae conclusiones de toda una población. Imagínense la importancia, ¿no? Se ven que hay un campo ahí grandísimo de trabajo. ¿Dónde no se utiliza pues, justamente estadística diferencial? Siempre, ¿no? Por ejemplo, en el lanzamiento de una medicina, obviamente no se puede probar la medicina con todas las personas de este mundo. Sería una locura, ¿no? Entonces lo que se hace es que se trae una muestra, ¿no? Listo, entonces una cosita más. Dentro de la población se mide, ¿sí? Y esas mediciones de estudio, por ejemplo, quiero medir el peso de los ciudadanos de Manta, ¿sí? Entonces, esas medidas que describe la población se conoce como esta palabra, como parámetro. Entonces, en estadística, cuando digan vamos a medir tal parámetro, nosotros tenemos que entender automáticamente de que vamos a medir pues alguna característica de la población. Eso se conoce como parámetro, alguna característica. Puede ser el peso de las personas, la edad digamos, la edad me refiero, o sea, una edad que represente a todas las personas, ¿no? De Manta, por ejemplo, ¿no? El peso, la edad, bueno, cuando digo a todas las personas, pues, por ejemplo, a todos los jóvenes, ¿no? A un grupo por ejemplo, quiero ver la edad de todos los jóvenes de Manta, quiero seleccionar una edad que me represente. Entonces, eso es un parámetro, ¿no? Más adelante vamos a ver que eso se conoce como un promedio, ¿no? Pero no quiero adelantar esos términos aquí. Entonces, hay parámetros, significa una característica de la población. Y en el caso de la muestra, cuando medimos algo de la muestra, ya no toma el nombre de parámetro, sino que toma el nombre hay dos palabras, cualquiera de las dos, de estimador o también se conoce como un estadístico, ¿no? Así, ese es el término. Entonces, estimador, pues es una característica de la muestra. Y como su nombre lo indica, estimador sirve para estimar, para aproximar algo de la población, ¿bien? Sí estamos. Entonces, bueno, conceptos pequeños que vale la pena que ustedes pues, lo tengan presentes, ¿no? Ok, es así de fácil, ¿no? No necesitamos tener más conceptos como estos, los básicos, tenganlos presentes, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver, entonces, bueno, aquí hay un gráfico que ustedes me ayuda bastante a explicar. Fíjense la población, supongamos que en el puerto de Manta hay un montón de vehículos, ¿no? Y ustedes le digan, bueno, necesito rápido que me analice el peso de todos los vehículos. Quiero que usted saque como adelantando el término, un promedio de todos los pesos. Y usted no tiene el tiempo para estar pesando cada uno de estos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted recuerda, no voy a trabajar con la población de todos estos vehículos. Lo que yo voy a hacer es extraer una muestra, y acá está la muestra, este conjunto pequeño, si observan, cuando estoy moviéndome el mouse, ¿no? Entonces, solamente pues ustedes pesa estos vehículos de aquí, y luego pues obtiene lo que se conoce como un promedio. Más adelante vamos a estudiar eso, ¿no? Y listo, ya el número, digamos el peso representativo que le salga en esta muestra, ese se coge como representación de la población. Miren la importancia, ¿no? Entonces en la vida real, repito, siempre se trabaja con muestras, porque es muy difícil trabajar con toda una población. Solo que sea una población muy pequeñita, ¿no? De elementos, ¿no? Pero muy rara vez se cumple eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, fíjense que esta muestra también es representativa. ¿Por qué? Porque representativa significa que es un conjunto pequeño que trata de representar a toda la población. Por eso se ha escogido los carros de diferentes colores. Imagínense que solamente hubieran cogido carros solamente azules. Ahí se dice que es una mala muestra, que es una muestra sesgada, o sea, que es una muestra que está inclinada a favor del carro azul. Y no es así, hay que darle, pues, como que dice, oportunidad, pues, a todos los colores para que salgan, de tal forma que ese estudio sea bien representativo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y bueno, y hasta ahí nomás llegamos, porque aunque ustedes no lo crean, yo me quedé la primera vez, digamos, así casi, que me desmayo cuando me entero de que hay
fíjense, escúcheme bien, ¿no? Hay un doctorado solo para ser especialista en obtener buena muestra. Entonces, imagínense ustedes, pues, que no están así a la ligera, ¿no? Un doctorado significa, o sea, una persona que se especializa 4 años para hacer un buen muestreo. Bueno, hasta ahí llego, ¿no? Me dejo, miren eso, ¿no? Si no, no es tan así como a la ligera como lo saben coger algunas personas, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, para que ustedes vean nuestro gran campo de la estadística, he presentado aquí esta fue una charla que les tomé pues una captura y les muestro porque me pareció bonita, da la idea de todo lo que estamos hablando hasta aquí, o sea, el campo, gran campo de la estadística. Entonces, fíjense, primero pues hay una población que yo quiero investigar, o sea, alguna característica de la población, por ejemplo, qué sé yo, el peso, de cómo está el peso de toda una población, ¿no? De personas, puede ser también el peso de, qué sé yo, si uno va a la camaronera, el peso de los camarones, ¿no? ¿Cómo está el peso del camarón, ¿no? No voy a coger a cada camarón en una camaronera, ¿no? En una piscina, ¿no? Imposible. Entonces, necesariamente tengo que hacer un muestreo, ¿ok? Cojo varios camarones, los peso, y esos pesos, pues, es lo que se conoce justamente como, como un estadístico, porque estoy trabajando con la muestra. Aquí aplico alguna fórmula. Ahorita no nos preocupemos por fórmulas, solo es para que sigan el flujo del trabajo, ¿no? de esta materia. Entonces, trabajo con la muestra, ¿no? Hago algún trabajito ahí, algún cálculo con la muestra. Y fíjense, aquí ya tengo, pues, el resultado que tengo de la muestra, yo lo generalizo a la población. ¿Sí? Eso se conoce sacar una inferencia. Entonces, esta generalización, este salto que hago de la muestra a la población, es lo que se conoce como estadística inferencial. Esto nosotros, lamentablemente, no estudiamos, ¿no? No nos alcanza el tiempo. Es ahí donde yo peleo que me gustaría que se abra otro curso de estadística, pero bueno. Y aquí abajo es nuestro campo de estudio. Solamente aquí abajo, la estadística descriptiva se está moviendo acá. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un salto para sacar conclusiones a las poblaciones y listo, ¿no? Entonces, esas medidas de la población es lo que se conoce acá como parámetro, que eso, bueno, ya no está fuera del alcance de nuestro semestre. Y acá es lo que los indicadores que estamos acá, lo que vamos a manejar, ¿no? Que es un promedio, que es una varianza, bueno, eso lo vamos a ver. Esos son estimadores o estadísticos, ¿no? Entonces se trabaja con la muestra. Listo, ahí hay un resumen de lo que hemos hablado hasta aquí. Entonces me gustó esta pantallita, por eso se las comparto, ¿no? Es un curso aparte. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, se habla de método de muestreo. Esto no voy a tomar mucho tiempo, solo les pongo los nombres. Hay un montón de cómo obtener muestras, ¿no? Estos son los nombres, por ejemplo, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, etcétera, ¿no? Solamente les muestro, no nada más, ¿no? No voy a dedicarme aquí. Para hacer muestreo, también les muestro un gráfico donde dice, este gráfico se llama tabla de números aleatorios, donde muy pocas personas saben de que realmente los números aleatorios verdaderos se obtienen justamente de tablas como esta, y más no de las computadoras. ¿Sabían ustedes eso? Esos números que generan las computadoras, por ejemplo en Excel o en cualquier lenguaje de programación, realmente se conoce como número pseudo aleatorio. ¿Qué significa pseudo? Algo así como que se asemeja. ¿Sí? ¿Y por qué no son aleatorios? Porque realmente los números generados por computadora es a través de unas fórmulas. Y la fórmula, la fórmula utiliza un punto inicial que se llama semilla. Entonces, una vez que uno conoce esa semilla, ya no se hace aleatorio porque yo puedo adivinar qué número será el próximo a salir. Si me explico, o sea, las computadoras por lo general siempre manejan algún patrón para generar un número aleatorio. Entonces, realmente no son, en estadística, no son 100% aleatorios. Aleatorio significa cuando realmente uno no sabe por nada del mundo cuál es el que va, por ejemplo, cuál es el número que va a salir. Entonces, ahí es que algunos libros de estadísticas, al final de los libros, en los anexos, presentan en una página estas tablas de números aleatorios. Estos sí son verdaderos números aleatorios. ¿Y cómo se los generan? Esto no se genera por computadora, sino que se genera por justamente, aunque ustedes no lo crean, fenómenos
físicos, por ejemplo, qué sé yo, cogen una molécula y donde choca una molécula, ese punto es un número aleatorio. Obviamente eso sí, casi es imposible, digamos, adivinar, ¿no? Dónde, en qué punto va a pegar tal molécula cuando se le implementa calor, ¿no? Bueno, son cuestiones físicas y ahí se genera, con esos fenómenos físicos, se generan estos tipos de números. Estos sí son aleatorios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se utiliza esta tabla de número aleatorio? Supongamos que quiero seleccionar a un estudiante que tenga 3 dígitos, ¿no? Supongamos que todos nosotros vamos a dar una lección y necesito generar en forma aleatoria un estudiante por sus 3 dígitos. Entonces, lo que me muevo en esta tabla, me muevo de la siguiente manera. Yo, como es algo aleatorio, puedo empezar de donde quiera. Supongamos que al azar empiezo aquí. Entonces, yo cojo los 3 primeros dígitos, entonces yo digo, bueno, el estudiante 037, bueno, vamos a ver, que presente la lección, que presente la exposición. Y luego ustedes se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, porque es totalmente aleatorio. Supongamos que me decido moverme a la derecha, entonces el siguiente estudiante va a ser el 447. Si yo quiero me puedo saltar, o sea, es aleatorio. Ustedes se puede saltar, se puede mover de arriba hacia abajo, pero todos estos números son totalmente aleatorios, ¿no? Entonces, lo mejor de números aleatorios son las tablas de números aleatorios, ¿sí? O sea, son cosas que a veces no nos enseñan en los colegios o no sabíamos, y aquí lo estamos aclarando. ¿Ok? Bien, sigamos. Muy bien. Bueno, otra cosa rápido. También, fíjense que hace poco nos llegaron, no sé si, me imagino que sí, ¿no? A la casa de uno hicimos el Ecuador hizo un censo, ¿no? A propósito, la palabra censo significa, justamente para que vean que es algo costoso estudiar a toda una población. Ahí se utiliza el censo, ¿no? El censo es ese estudio que trata de llegar a todos los elementos de la población, en este caso todo el Ecuador. Eso significa censo, a diferencia de la otra palabra que es encuesta. Encuesta, en cambio, es para una muestra. Pero ustedes ven, el censo se hace cada 10 años, más o menos, ¿no? O cada 8 años. ¿Por qué? Porque es muy costoso y es muy caro. Imagínense estar preguntando a cada uno de los ecuatorianos, por ejemplo. Entonces, en los censos se preguntan cosas como estos formularios que ustedes ven aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, si tiene servicio de internet, etcétera, ¿no? Y luego se agrupan en ciertos grupos, valga la redundancia, y eso se conoce como un estrato. Un estrato de la sociedad, o sea, grupos, por ejemplo, socioeconómicos. Un estrato puede ser, qué sé yo, las personas dicen aquí, fíjense que se han sacado en esta encuesta de 800 a 1000 puntos. O sea, se han sacado significa que suman, ¿no? Porque cada vez que uno coloca una viñeta, un visto está sumando estos puntos que están acá, ¿no? Estos puntos ya lo ponen otros estudios sociales y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que resulta es que la sociedad o la población se lo puede dividir en estratos. O sea, un estrato A, B, ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces, eso es una encuesta estratificada. Estratificada significa estratos. Y así ustedes pueden encontrar un sinnúmero de muestreos, ¿no? Pero bueno, no es nuestro campo, así que hasta ahí también hago esa introducción para que lo conozcan, ¿no? Bueno, sigamos aquí. Esta parte sí es importantísima. Los tipos de variables. No sé si hasta aquí si está entendiéndose, no, espero no hablar muy rápido. Y bueno, entonces sigamos. Y miren ustedes, aquí esto es importantísimo porque es el inicio realmente ya para hacer los ejercicios necesitamos conocer bien esto. Incluso en las evaluaciones de los exámenes, siempre va alguna pregunta relacionada a las variables. Y porque es algo muy importante, ¿no? Me gustaría tener hasta más tiempo para presentarle, bueno, cosas donde se usa esto, ¿no? Esperamos que a futuro también podamos presentarle algunas aplicaciones de esto, ¿no? Para que vean en la vida real lo importante de este tema. Bueno, entonces vamos al grano. A ver, cuando uno va a estudiar algo, por ejemplo, usted va a estudiar a su celular, usted dice, a ver, su celular, ¿por dónde empezaría a estudiar? Supongamos, de pronto usted dice, bueno, vamos a estudiar las dimensiones, el peso del celular, el color. Entonces, su objeto de estudio es su celular, ¿estamos de acuerdo?
para usted estudiar ese objeto, necesita las características. Usted lo describe con características. Vuelvo y repito, una característica puede ser el color, su peso. ¿Qué más le gusta de su celular? ¿Qué sé yo? La resolución de las fotografías, los parlantes, tantas cosas que le gustan a las personas de un celular. Entonces, comienzo y doy características, ¿no? Y comienzo a investigar a través de las características de ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? Esas características o esas cualidades, ¿no? De pronto, abusando un poco, ¿no? Se puede decir las cualidades, las características. Eso que nos sirve para describir a un objeto es lo que se conoce como variables, ¿ok? Entonces, de hoy en adelante le vamos a llamar en estadística variables a esos tipos de características, sí, vale la redundancia, de características, de cualidades de un objeto. Entonces, por eso es importante las variables. Entonces, las variables, fíjense, las variables tienen valores. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es el color de su celular? Alguno me dirá, yo tengo un celular negro. Otro dirá, yo tengo un celular azul, bueno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que son valores. O si yo le pregunto a ustedes, a ver, ¿cuánto pesa su celular? Algunos me dirán, pesa, no sé, 790 gramos. ¿Ya? Entonces, ese peso es otra característica. Hay celulares más pesados. Entonces, fíjense que es un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? El color es un valor no numérico. Usted me dice un color azul. ¿Qué más podemos decir del celular? Su resolución. La resolución es un valor numérico. ¿Sí? Bueno, etcétera. Como ven, me pueden dar muchos datos característicos de su celular. Hay unos datos que son numéricos, estamos de acuerdo, y hay otros que no son numéricos, como el color. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, las variables se dividen en dos grandes familias, una que son características o variables numéricas, está aquí con rojo, fíjense, le he puesto ese color, ¿no? Y las otras que son variables no numéricas. Entonces, a las numéricas se conoce también como cuantitativas. La palabra cuantitativa significa, ¿qué significa cuantitativa? Significa cantidad. Cuantitativo es algo de cantidad. Y las no numéricas, las características o variables no numéricas, se conoce con el nombre de cualitativa. No confundir, ¿no? Como que suena igual, pero fíjense que hay una L, por acá está una T, se escriben diferentes, ¿no? Cualitativa. Cualitativa tiene que ver algo así como calidad. Supongamos, si yo le digo, sus zapatos que usan, ¿qué tal salieron? ¿Salieron buenos o salieron malos? Estoy preguntando de la calidad del zapato. Ustedes me dicen, salieron buenos, o salieron regular, salieron más o menos. Fíjense, entonces, cualitativo es algo que tiene que ver, por eso como con la calidad, y aunque usted no lo crea, casi no se hace número, sino que se hace, más bien, las personas entendemos a la calidad más por palabras, ¿no? Bueno, malo, regular, ¿sí? Entonces, más o menos para que recuerden esto. ¿Ok? Entonces pongamos ejemplo. Supongamos que queremos estudiar a las empresas, a todo un conjunto de empresas. Entonces yo les digo, así como su celular. Ahora, las empresas, ¿qué características tendrán las empresas? Y ustedes me pueden decir un montón de características, obviamente, ¿no? Pero aquí les pongo algunos ejemplos. A ver, a las empresas le podemos medir o caracterizar, ¿sí? ¿Me explico? Por los números de trabajadores que tiene una empresa. O sea, si ustedes van a la Fabril, ustedes van a ver que hay muchos trabajadores. Son empresas muy grandes, gran empresa, gran industria. ¿Sí? Pero si van de pronto a una camaronera, van a ver que a lo mejor nomás tienen unos 6 trabajadores. Son empresas más pequeñas, ¿no? Y esa es una característica de las empresas. Entonces, esta característica, número de trabajadores, yo le pregunto a ustedes, ¿será numérica o será cuantitativa o cualitativa? Si ustedes me tienen que responder, esto es una variable o una característica numérica o cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la tarea. La tarea es identificar, o mejor dicho, lo que hay que aprender es identificar con qué variables nosotros vamos a trabajar, si es cuantitativa o cualitativa. O si no se acuerdan, en palabras sencillas, ¿no? Si es numérica o no numérica, ¿no? ¿Ok? Ahora, si nosotros las empresas tratamos y decimos,
Es una empresa, a ver, puede ser gran empresa, pequeña empresa, mediana empresa. Entonces, el tipo de empresa. Fíjense que la palabra pequeña, mediana, no es número, sino es una palabra. Entonces, en este caso, la característica o la variable tipo de empresa sería pues una variable no numérica o cualitativa, ¿no? Entonces, aquí yo les he colocado como ejemplo, con color rojo, las variables que son numéricas, ¿no? Y con color azul, las variables que son cualitativas o no numéricas. ¿Se entiende? Entonces, ustedes pueden poner en la vida real, supongamos, en este momento ustedes están sentados, sí o no, a lo mejor en un cuarto, y yo les puedo decir, bueno, del cuarto que ustedes tienen un ejercicio, ¿no? Del cuarto que ustedes tienen, pues, ¿qué variable ustedes pueden obtener? Entonces ustedes rodeen, vean su cuarto y ¿qué van a decir? Bueno, ¿cómo yo describo mi cuarto? Puede ser por la dimensión, o sea, ¿cuántos metros cuadrados tiene la dimensión o el tamaño de su cuarto donde está? Entonces, fíjense, ¿esa qué variable es? Es una variable numérica, porque los metros cuadrados, o sea, la medida es una variable, pues, numérica, una cuantitativa. ¿Qué más puede decir? En su cuarto, por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿cuántos números de sillas hay en su cuarto? A lo mejor tenga una, dos. Esa es otra variable, una variable numérica, ¿no? El número de sillas es una variable numérica. ¿Cómo más podemos describir a su cuarto? El número de camas. ¿Cuántas camas tiene? A lo mejor tiene 0 camas o una cama. Entonces, el número de camas es otra variable numérica. A lo mejor su cuarto está pintado. No lo conozco, pero a lo mejor está pintado. Yo le digo, a ver, ¿de qué color está pintado su cuarto? Entonces, el color de su cuarto es una variable no numérica o una variable cualitativa. Ustedes me dicen su color, yo tengo una habitación, un cuarto color blanco. Entonces, ese color el color de su cuarto es una variable cualitativa. ¿Me hago entender? Y así sucesivamente. Ya no hablo más porque necesito también cambiar otro tema, ¿no? Entonces, ustedes ven ejemplos. Aquí ya también yo les dejo para que lean esto, que es algo bastante sencillo, ¿no? Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Entonces, dos variables que podemos encontrar, variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las cuantitativas también se conocen como numéricas y las cualitativas como no numéricas, ¿no? Si ustedes tienen aquí más ejemplos, lo pueden leer, ¿no? Entonces, sigamos un poco más. Aquí donde se vuelve un poquito complicado para algunas personas, pero es fácil, realmente es fácil. Bien, un poco más. Resulta que las variables cuantitativas se van a dividir en dos familias más pequeñas. Estos números, las cuantitativas son las variables numéricas, ¿no? Se dividen en variables discretas y variables continuas. ¿Listo? Si estamos, las variables discretas y las variables continuas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en los colegios vamos a bajar de nivel, ¿no? Nos salimos de la universidad y regresamos al colegio. Un poquito para que vean que es fácil. Yo he visto que en los colegios a veces dicen lo siguiente: las variables numéricas o cuantitativas discretas, voy a rayar, estas de aquí. Las discretas, en los colegios saben decir, las discretas son los números enteros, ¿sí? Los números enteros que se representan con una letra Z, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay un pequeño error ahí, ¿no? Pero en los colegios dicen eso: las variables discretas son los enteros, o sea, lo que se pueden contar. Y eso sí es correcto, lo que se puede contar. Pero ya voy a explicar un poquito que no necesariamente son los números enteros, ¿no? Entonces, pero para que recordamos que los números, las variables que se puedan contar, esas son variables discretas. Por ejemplo, a ver, los números de sillas que ustedes tengan en su cuarto. Entonces, ustedes pueden contar la variable número de sillas, porque dicen una silla, dos sillas, están contando, ¿no? Los números de camas, esas son variables discretas porque pueden contar. Y obviamente son valores enteros. Uno no dice, por ejemplo, a ver, yo en mi cuarto tengo 2.5 sillas. Eso sería una locura, ¿no? O por ejemplo, a ver, ¿cuántos hermanos tiene usted?
Y es una locura si usted me dijera, yo tengo 2.85 hermanos. ¿Y quién entiende eso, no? Entonces, los números de hermanos, por ejemplo, eso es una variable discreta. Es cuantitativa porque es número y discreta porque se puede contar. ¿Sí me explico? Vamos a ver por acá. A uno le falta una pierna. Bueno. Eh, bueno. ¿Qué más? A ver, entonces, decíamos que no se olviden, las variables cuantitativas, entonces pueden ser discretas, son aquellas variables que se pueden contar. Ahora, ¿por qué no necesariamente los enteros? Aquí viene una cuestión, ¿no? Que en los colegios a veces no van un poquito más allá. Yo les digo una cosa, y también depende de los estudios, o sea, no hay que ser tampoco muy... la estadística no funciona como la matemática en el sentido de que es muy estricta. Sí hay ciertas flexibilidades. Por ejemplo, si yo le digo cuánto dinero tiene usted ahora en su billetera, en su cartera, en su bolsillo, ustedes de pronto me dirán, a ver, y comienzan a contar. Fíjense, ustedes pueden contar el dinero, si estamos de acuerdo, todo el mundo cuenta. Y supongamos que tiene con monedas y todo, ustedes tienen $3.25. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y el dinero se pudo contar. Y fíjense que no es un número entero. ¿Sí ven? Es un número decimal, $3.25. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que a veces, eso es lo que a veces está un poquito mal cuando dicen, o no sé si han escuchado, las variables discretas son los números enteros. No, 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 no. No lo pongamos así, ¿no? Más bien son aquellos conjuntos que se pueden numerar o contar, aquí dicen, ¿no? Entonces, eso es un poquito como más de educación superior. ¿Ya? Por eso estamos en una universidad, hay que diferenciar un poquito los colegios. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos, entonces, repito, la variable cuantitativa pueden ser discretas y el otro conjunto, la otra familia son las continuas. Y estos sí son todos los números de la recta real, de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los números reales son todos esos números que están en el eje de la X, que a veces uno dibuja, ¿no? Entonces, ustedes en el eje de la X, cualquier número que se le venga, ¿no? Obviamente también puede ser números enteros, pero aquí se dedica más con los números, esos números decimales. Por ejemplo, está el número, qué sé yo, el número pi, está por acá un número que diga, por ejemplo, el 10.75, etcétera, ¿no? Cualquier número de la recta, del eje, de la recta de los números reales o del eje X, como le llaman algunos, eso es una variable continua, un número continuo. Por ejemplo, a ver, variable continua puede ser todas las medidas físicas, por ejemplo, la velocidad de un móvil, sí, la aceleración de un objeto, ¿qué más? Todas las medidas, miren, puras medidas físicas, la temperatura, ahora la temperatura de la ciudad de Manta es continua, ¿por qué? Porque se puede expresar en un infinito número de decimales. Por ejemplo, la temperatura de Manta, alguien me puede decir, ahora estamos a 32, qué sé yo, con 3 grados centígrados. Está bien, pero alguien puede ser más exacto y decir, no, estamos en 32 con 35, 42, 79 grados centígrados, porque tiene un termómetro más exacto. ¿Qué les parece? Fíjense, por eso es continuo, si se dan cuenta. Esto ya ustedes no pueden contar la temperatura, porque puede ser que tenga un infinito número de decimales. Si van a la NASA, me dicen que por ahí hay un termómetro que mide con 50 decimales, imagínense, ¿no? Qué exactitud. Entonces, son valores continuos, ¿no? Son variables continuas. A ver, variables continuas porque manejan valores continuos, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de temperatura, todo lo que son medidas, ¿no? Peso, alturas, todas esas son variables continuas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿no? Vamos luego a mostrar también unos ejemplos y para salir de esto. ¿Y qué más? Las variables cualitativas, en cambio, también se subdividen en dos familias. Las variables cualitativas o las no numéricas se dividen en variables nominales y las variables ordinales. ¿Sí? Entonces, las variables nominales son aquellas que no tienen un orden natural. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes eh, el tipo de cabello que tiene
cada uno de ustedes. O sea, de pronto alguien se pintó de color rojo, alguien tiene color negro, el cabello, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que los valores de la variable tipo de cabello, ¿sí? O sea, no porque el rojo va primero significa que es más importante que el negro. O sea, ustedes lo pueden ordenar incluso en orden alfabético, pero eso no significa que hay un orden natural, como en el caso de los números. En el caso de los números, por ejemplo, uno ordena 1, 2, 3, 4, 5 y ese orden no lo va a cambiar nadie, ¿sí? En cambio acá no significa nada el orden, eso es, esas son las variables nominales. Podemos decir la nacionalidad, la nacionalidad de la persona son variables nominales, el tipo de sangre, todas las características de una persona, el estado civil, habrán personas que son divorciadas, solteras, viudos, etcétera, ¿no? Entonces, son variables nominales, ¿sí? ¿Me hago entender? Y las variables ordinales, en cambio, son aquellos, a pesar que no son numéricas, pero sí se pueden ordenar. Por ejemplo, podemos decir el nivel de estudio de una persona. El nivel de estudio de una persona, ustedes dicen, a ver, tiene un estudio básico, o sea, la escuela. Luego, ¿qué tenemos? El estudio secundario, de colegio. Luego viene el estudio de universidad. Luego viene un estudio de maestría. Y luego viene un estudio de PhD, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que hay un orden. A pesar que no son números, pero hay un orden lógico. Y obviamente no se puede desordenar esto, ¿no? No puedo decir, no, la persona primero comenzó a estudiar la maestría y luego empezó a leer acá. No tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa cosita, digamos, es algo muy fundamental que lo aprendamos, ¿no? De pronto, si alguien me dice, ¿dónde se utiliza eso? Esa es la partecita que me gustaría enseñarles, pero se utiliza, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí muy rápidamente, supongamos, con ustedes, perdón, con otro curso trabajamos en una materia que se llama minería de datos, ¿no? Y ahí se utilizan unos algoritmos que sirven para clasificar la información. Y lo primero que sus compañeros deben saber en ese nivel es justamente este que estoy aprendiendo aquí. Porque resulta que si sus compañeros no saben, o nosotros, o cualquier persona, no saben clasificar a las variables, van a utilizar un mal algoritmo o una mala técnica de esa materia que se llama minería de datos. Lo primero que hay que saber es, justamente la primera clase fue recordar otra vez, haber recordado con ellos estas variables, porque si no, se hace mal el trabajo, ¿no? Y así, en una gran cantidad de investigación, si uno va a aplicar una técnica de investigación, también le van a pedir que la técnica de investigación no va a ser la misma para variables discretas que para variables ordinales. Incluso en las próximas clases ustedes se van a dar cuenta de que por ejemplo, con las variables que no son numéricas no se puede sacar, aquí no vamos a hablar de promedio ni nada de esa cosa, aquí no se aplica ciertas medidas que se van a aplicar acá. Mira, hasta en eso, van a ver ustedes la importancia de saber esto, ¿no? Y no confundir esos conceptos, ¿no? Listo, entonces vamos a ver qué más viene para... Bueno, aquí hay un cuadro que yo les dejo a ustedes, donde sobre todo tienen ejemplos, ¿no? Aquí repasa nuevamente las variables, pueden ser cualitativas, se van por acá, o las variables pueden ser cuantitativas y se van acá a la derecha, ¿no? Dentro de las variables cualitativas, ustedes pueden ver acá un montón de ejemplos, ¿no? Variables de unas personas, el tipo de sangre, sin querer las que yo ya mencioné, religión, nacionalidad, todo eso puede ser característica de una persona y esas características son variables nominales, ¿no? No tienen un orden, ¿no? No tienen un orden natural. Se lo puede ordenar en forma alfabética, pero eso no significa que va a dar alguna importancia, ¿no? Por ejemplo, los apellidos de nosotros, yo puedo ordenarlo de A a la Z, de la Z a la A, o empezar con la letra M. Pero eso no significa que los que comienzan con A van a ir siempre en ese orden, ¿no? O sea, ¿no? Eso no significa nada, ¿no? Luego tenemos nuevamente las variables ordinales. Fíjense que aquí hay ejemplos, ustedes pueden ver. Vamos a rayar, miren, ahí el grado de satisfacción. Este es otro ejemplo de variables ordinales, porque el grado de satisfacción uno dice, bueno, en algunos restaurantes ustedes les preguntan, bueno, si les gustó mucho, marque 5.
Si no le gustó nada, marqué 1. Si le gustó medio, marqué 3. Y luego hay niveles como el 2, que está entre medio y el más bajo, y luego el 4, que está como, que no, o sea, que le gustó, pero 5 ya los que le gustaron muchísimo, ¿no? Un plato, por ejemplo, una pizza, no sé. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como la escala de Likert. Ya hemos de hablar. Bueno, esto también sí que se utiliza. Entonces, esta escala de Likert es una variable ordinal, fíjense, ¿no? ¿Ok? Luego nos pasamos al campo de los números y tenemos otra vez recordar los valores discretos. Aquí hay ejemplos de variables discretas. El número de hijos, número de personas, el número de estudiantes en este curso, número de camas, número de autos, etcétera. Miren, número de tiros de golf. Claro, eso es bonito porque sí saben lo que es el golf, ¿no? Es que se golpea, ¿no? Con como una especie de bastoncito, ¿no? Y la pelota entra y la pelota pues entra o no entra. No puedo decir la pelota pues se quedó, la tercera cuarta de la pelota entró y la otra parte no entró, eso no. Pues. O como los que juegan pues billar, ¿no? Bueno, entró o no entró la, la, la pelota, ¿no? Luego el continuo. Los valores continuos, como les decía, pues son todas estas medidas físicas o económicas. Por ejemplo, miren, el impuesto a la renta, porque el impuesto, por ejemplo, es una fórmula que yo lo puedo expresar en muchos decimales, ¿no? Que son fórmulas económicas, financieras. La edad de la persona. ¿Por qué la edad de la persona? Porque la edad de la persona, vamos a ver que se me quitó el cursor. Déjenme ver por acá. Acá está. Bueno, la edad de la persona, usted la puede expresar, la edad de las personas. Ay, a ver, listo, otra vez. La edad de la persona, usted la puede expresar, obviamente, en años, en meses, en horas de nacido, en días, en segundos de nacidos, en milisegundos de nacidos, en nanosegundos de nacidos, etcétera, ¿no? O sea, como ven, son medidas, ¿no? De tiempo. Entonces, todo esto, ¿no? Son medidas continuas. ¿Listo? ¿Estamos? Se le pongo ejemplos. ¿Qué más? A ver. A ver, vamos a... El cursor. ¿Qué más? Otra cosa más. Las medidas, estas variables tienen su escala de medición. Entonces, bueno, también es algo sencillo, ¿no? Resulta que las variables nominales se miden en una escala llamada nominal, así que ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, como quien dice, una especie de regla, ¿no? Aunque, bueno, esto es una manera nomás de clasificar. ¿Sí? Las variables ordinales se miden en una escala llamada ordinal, ¿no? Sí, entonces, nada más, ¿no? Pero en los números cambia un poco la cosa. En los números ya no se diferencia entre discreto y continuo, sino que los números, ¿cómo se miden los números? Entonces, con las escalas que nosotros manejamos en la vida real. Por ejemplo, en aquellas variables numéricas, como en el caso, por ejemplo, a ver, de la temperatura, está aquí abajo, ¿no? Déjeme rayar por acá. Mire, en el caso de la variable numérica temperatura en grados centígrados, ¿sí? Se mide en una escala llamada intervalo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la otra escala se llama razón. La diferencia es lo siguiente. Cuando yo manejo una variable numérica y la variable numérica entra el número 0, en el número 0 está la diferencia. Entonces, cuando el número 0 significa algún estado, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si yo digo 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, ¿qué significa? Significa que está haciendo mucho frío. Si en algunas ciudades que diga una ciudad está a 0 grados centígrados, significa mucho frío, o sea, tiene un significado, si se dan cuenta. Entonces, cuando una variable numérica, el número 0, tiene un significado, eso se maneja con una escala que se llama intervalo. ¿Ok? Sí. Y cuando el 0 no tiene significado, sino que significa ausencia, por ejemplo, acá, cuando uno diga, en el caso de vamos a ver si está por aquí, del dinero, justamente aquí el dinero, ¿no? Mire, si yo le digo, por ejemplo, si me preguntan, a ver, ¿cuánto dinero tiene usted ahora en su bolsillo? Y yo le voy a decir, tengo cero dólares, ¿no? Ni un centavo, tengo $0.
Entonces, ¿qué significa este cero? Este cero significa ausencia, ¿se dan cuenta? No es lo mismo que el 0 grados centígrados que significa frío. Entonces, cuando significa ausencia, cuando yo tengo una variable numérica y el cero significa ausencia, eso entra, eso se mide, esa variable se mide con una escala llamada escala de razón. ¿Sí? Entonces, esa es la primera, digamos, y más fácil característica para, para tener presente, ¿no? Y podemos tener más ejemplos. La variable altura. Si una persona, por ejemplo, mide cero, ¿no? Significa, obviamente, que no hay ninguna altura, ¿no? O sea, si está aquí abajo, acá está el número 0, o sea, es ausencia de altura, ¿no? La altura, entonces, se mide con esta escala llamada razón. ¿Y por qué es necesario? Porque la escala razón es tan importante porque es una escala que tiene un punto de partida que por lo general justamente es el número 0, o sea, de 0 hacia arriba. Entonces, con esa escala yo puedo comparar, más adelante puedo utilizar técnicas que puedo comparar variables. Con las otras escalas no puedo comparar variables, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, por ejemplo, miren, algo real, que utilizamos y no nos damos cuenta. Supongamos, si usted dice, miren, yo he dicho que el dinero es una escala razón, ¿no? Se mide con la escala razón. Entonces, si yo le digo, a ver, supongamos que un compañero tenga $2, ¿sí? Y el otro compañero tiene $4, yo puedo decir, ya, una persona tiene el doble de dinero que el otro. Eso no hay ningún impedimento, si se dan cuenta. Ahí funciona. Gracias a esta escala yo puedo decir que alguien tiene el doble que otra persona. Pero no funciona, si ustedes se dan cuenta, no funciona lo mismo acá. Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, no sé si me van a entender. Con la escala de intervalos, supongamos, si una ciudad está a 2 grados centígrados y la otra ciudad está a 4 grados centígrados, yo no puedo decir que una está doblemente más fría que otra, no tiene sentido ahí, ¿no? O sea, las dos están frías, ¿sí? Entonces viene que no funciona así. Igual, o sea, con otras operaciones matemáticas, que no quiero alargarme aquí, ¿no? Pero vale miren el estudio de las variables, cómo estamos aquí presentando, y son cosas básicas, ¿no? Espero que no se me vayan a estar confundiendo, pero es algo muy sencillo, no sé si está claro. La diferencia entre una variable numérica que se mide con una escala razón y una variable numérica que se mide con la escala de intervalo. Entonces, en resumen, lo mejor es que siempre denle ejemplo el número 0. Vamos a colocar, a ver, sigamos otra vez. Supongamos, vamos a coger la variable, vamos a ver, la variable, esta variable de aquí que es bastante conocida, la variable test de actitud, vamos a ver, o test de inteligencia que le llaman, está acá abajo, ¿no? Lo voy a llevar por acá. Entonces, fíjense, significa, recuerden, el 0 es un punto más en la escala, ¿sí? Entonces, supongamos, si una persona se sacó, qué sé yo, en un test de actitud, vamos a suponer que es sobre 10, vamos a suponer, se sacó 10, significa que esa persona tiene, bueno, una actitud extremadamente grande, tiene test de inteligencia, tiene una inteligencia enorme. Pero bueno, si alguien se sacó 0 en un test de inteligencia, sería una locura decir que una persona tiene 0 inteligencia, no tiene inteligencia. No, pues no. Si ven que no hay sentido común ahí, ¿no? Todas las personas tienen alguna inteligencia, ¿no? Entonces, si se sacó 0 es porque de pronto, no sé, no le dio ganas de contestar o no entendió las preguntas, de pronto está mal evaluado el cuestionario, ¿no? Pero no significa que la persona no existe en el mundo, una persona no tiene inteligencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que el 0 aquí no significa ausencia, ¿sí se dan cuenta? Entonces, eso significa que el 0 es un punto más de la escala de medición. O sea, algo significa. En el caso de la temperatura es chévere porque en el caso de la temperatura, supongamos que usted tiene 0 grados centígrados y es un punto más. Debajo del 0 existen las temperaturas negativas. Por ejemplo, he escuchado que en Rusia llega, qué sé yo, a menos 40 grados centígrados. Uy, muy frío, ¿no? Fíjense, pero si ven, existen más números debajo del 0. En el caso de las variables numéricas, escala razón, ya no. El mínimo, digamos, valor depende, digamos, de la variable que usted tenga, pero por lo general va a ser el 0. Debajo del 0 no va a encontrar nada. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la variable, vamos a coger otra variable, a ver, para que se entienda.
Por ejemplo, la variable cantidad de agua. Todos tenemos medidores de agua en nuestro domicilio, ¿no? Aquí, cantidad de agua. Cantidad de agua consumida. Entonces, obviamente, en un mes usted se fue de viaje, no consumió nada de agua y el mínimo valor será 0. Usted no puede encontrar que la cantidad de agua que consumió es menos 3 metros cúbicos. No se entiende para nada eso, ¿no? Si me hago entender, ¿no? Entonces, fíjense que el 0 es como un punto de partida con las variables de escala razón. Lo que sí va a encontrar son números hacia arriba. Por ejemplo, usted consumió 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, etcétera, ¿no? De agua, mensuales, ¿ya? Sí, entonces, bueno, queda, como dice su compañero, igual queda la grabación, si es que pueden ustedes rebobinar la grabación que luego lo he de subir, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ustedes pueden, aquí hay más ejemplos, un montón de variables. Miren los goles, los números de goles marcados en un partido de fútbol. Es una variable numérica, una variable discreta, pero se mide con escala razón, ¿no? ¿Sí? Sí, una escala razón. Bueno, sigamos un poquito más. Bien, tantas cosas que... Ujú. Bien, ejemplos. Yo le dejo a ustedes aquí, voy a dejarles unos cuantos segundos para que ustedes analicen esta tabla, ¿sí? Esta tabla que ustedes ven acá, ustedes están observando, estoy por acá. Fíjense, esta tabla es un ejercicio que lamentablemente, como les digo, a veces por esta modalidad no me gustaría, si fuera un curso lo estuviéramos llenando, ¿no? Pero no sé por qué esta modalidad como que se va uno muy rápido, habla bastante y el tiempo como que se me va volando aquí. Resulta que aquí ustedes, a ver, supongamos que sea un examen, vamos a suponer que estamos haciendo una prueba, un examen, o ustedes están haciendo una evaluación. Entonces yo le doy a ustedes una lista de variables, aquí están las variables, fíjense. Hay variables numéricas, hay variables no numéricas, etcétera. Entonces, ¿cuál es su deber? Su deber es que aquí responder estas tablas, estas casillas acá tienen que estar en blanco. Estos que están acá están en blanco y ustedes van y contestan, ¿no? ¿Qué contesta, por ejemplo? Primero, la primera clasificación más básica. Vamos a suponer que estamos haciendo esta variable acá, el salario. El salario de una persona, el salario mensual, o sea, lo que gana una persona al mes, lo que gana, qué sé yo, sus padres, ¿ya? O alguien que esté trabajando en el mes, o quincena, o por semana, según el trabajo, ¿no? Entonces, el salario, ¿qué es de lo más básico? Una variable cualitativa, que arriba está, ¿no? O cuantitativa. O ustedes piensan, a ver, salario involucra números. Los números, recuerdo que es cantidad, entonces la respuesta es cuantitativa, ustedes escriben. La respuesta, aquí, el salario es una variable cuantitativa, ¿sí se entiende? Y luego van más abajo a las subfamilias, por decir así. O la subclasificación, suena más bonito, acá arriba está. Entonces, recuerdan ustedes que los números se clasificaban en discreto y continuo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿el salario será una variable discreta o será una variable continua? Entonces, ustedes recuerdan, a ver, lo continuo es lo que se mide, lo discreto es lo que se cuenta. El salario son dólares, por lo tanto yo lo puedo contar, por lo tanto la respuesta es que es una variable de su clasificación discreta. ¿Se entiende? Es algo discreto. Como nos enseñaba el colegio, un poquito con los números enteros, ¿no? Pero bueno, los dólares no, la moneda no es entera, ¿no? Entonces se puede contar. Estamos. Y luego otra pregunta más. ¿Qué escala de medición usted utilizaría, vale la redundancia, para medir esa variable? Entonces ustedes recuerdan las 4 escalas. Era nominal, ordinal, intervalo o de razón. Entonces ustedes dicen, bueno, yo me acuerdo que los números eran 2 escalas de medición, intervalo y de razón. Y ustedes ahí tienen que recordar. Yo recuerdo que me hablaban del 0. Entonces, en la escala intervalo, el 0 tenía algún significado, ¿sí? En la escala de razón, el 0 representa algo nulo, o sea, no tiene ningún significado. Entonces ustedes dicen, a ver, ustedes ponen un ejemplo. Si yo gano en este mes 0 salario, el 0 significa una nulidad, o sea, 0 significa que no ganó nada, absolutamente nada. Por lo tanto, estamos en una escala razón.
¿sí? Si el 0 significara, como en el caso de la temperatura, significara algo, es un punto más de una escala, ¿no? Ahí fuera intervalo, ¿no? ¿Sí? Si estamos claro, entonces eso tengamos presente y así son los ejercicios. No me dedico a colocar más ejercicios, pero quiero que ustedes de pronto analicen un poco más. No sé si tienen alguna. Voy a dejar aquí unos cuantos segunditos. Si tienen alguna duda de alguna variable que quieren que les explique, que algo no estén conforme, entonces entre todos lo analizamos. Entonces, ustedes analicen, por favor, los otros. Me voy a callar unos cuantos. A ver, alguien ha levantado la mano. Puede hablar nomás, ¿no? Isaac, ¿puede hablar? Buenas, quería saber, me explicaron un poquito sobre la su clasificación otra vez, es que no entendí muy bien por qué era ¿Ya? discreta en este caso. Ya. Usted sobre su clasificación, pero en este ejemplo de salario, o Sí, ya, por qué era discreta. ya, con mucho gusto. Muy bien, vamos a repetir entonces esta partecita, ¿sí? Es importante que tengan claro eso. A ver, eh, recuerden que los números, las variables numéricas, eso sí, acuérdense que las variables numéricas, las variables cuantitativas, se dividen en discreto y continuo. Entonces, las variables numéricas continuas son aquellas que resultan de mediciones. Por ejemplo, medir el peso, medir la edad, medir la altura, ¿sí? Y no se cuentan, sino que son mediciones. Y miren, gráficamente, lo continuo, voy a rayar aquí, por aquí. Si ustedes dicen, voy a dibujar algo continuo, una función continua siempre va a ser una línea, por ejemplo, una función que nunca se corta. Si se dan cuenta, eso también gráficamente se representa algo continuo. O sea, siempre es algo continuo, ¿no? O sea, los números no se separan, sino que están ahí. Por ejemplo, está el número 1, luego viene el número, qué sé yo, el 1.009, etcétera, ¿no? Es algo continuo, ¿sí? Entonces, resulta de mediciones. Y los discretos, las variables discretas, son aquellas que resultan más bien de la acción de contar, de que se pueda contar. Y gráficamente, si ustedes grafican una función discreta, no va a ser una línea, así que van a ser puntos discretos, ¿no? ¿Sí ven? O sea, van a ser puntos así, no es continuo. Entonces, en el caso del salario, el salario ustedes no lo miden. Por ejemplo, a ver, si una persona gana $150, vamos a suponer, o sea, ese dinero ustedes lo cuentan, que le han pagado los $150. Ustedes vienen 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar a 150, ¿no? Entonces, eso significa discreto. La palabra discreto significa puntos saltados, no son continuos. O sea, cosas que se pueden contar. Eso en matemáticas significa discreto. ¿Ya? Sí. Y no se mide. Mire, si vamos más abajo, por ejemplo, en el caso de la temperatura es en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿sí? Una escala de temperatura llamada Fahrenheit, es continuo porque la temperatura se mide. Ustedes no pueden decir, voy a contar cuánta temperatura tiene ahora, qué sé yo, mi habitación. ¿Sí? Lo que van a decir es que voy a medir. Y el momento que ustedes miden ese valor numérico, usted lo puede decir en forma entero también. Usted puede decir, por ejemplo, vamos a suponer grados centígrados, ¿no? Supongamos, mi cuarto está ahora, qué sé yo, a 20, porque tiene aire acondicionado, qué sé yo, a 23 grados centígrados. Está bien, usted lo puede dar en número entero, pero nadie me impide que yo represente como 23.549 grados centígrados. Tengo un termómetro más exacto, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces eso resulta de las mediciones. Entonces, esa es la diferencia, no sé si estamos claros ahí. Discreto es un valor numérico que sale básicamente de la acción de contar, para que se entienda, ¿no? Y continuo es un valor numérico que sale de la acción más bien de medir. Y se puede representar en infinitos decimales, ¿ya? Lo discreto, básicamente, el único, creo, valor discreto que maneja dos decimales, creo que es el dinero. De ahí no se me ocurre otro más, ¿no? No sé si estamos ahí claros. ¿Alguna otra pregunta? Y sobre las otras, la nominal y la ordinal. Ya, vamos a ver, muy bien. En cuanto a las nominales y a las ordinales, quedamos claros de que
las nominales y las ordinales, en cambio, pertenecen a las familias de variables cualitativas, ¿no? Eso sí que quede claro, ¿no? Entonces vamos a hablar también. O sea, las variables que no son numéricas. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos aquí, bueno, aquí no hay ninguna variable nominal, pero vamos a colocar nosotros un ejemplo. Vamos a suponer que nos hubieran puesto aquí, en este ejercicio, nos hubieran puesto, por ejemplo, el estado civil de la persona. Voy a tratar de escribir, no sé si pueden ver con este verde, la variable estado civil. Estamos de acuerdo que el estado civil ni se cuenta ni se mide. Sí, estamos de acuerdo, eso sí, ¿no? Entonces, fíjense que es una variable no numérica. Entonces, es una variable cualitativa. La respuesta aquí sería cualitativa, ¿no? No numérica, si recuerdan hasta ahí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estado civil, repito, usted no cuenta el estado civil, no mide el estado civil, solamente que usted habla en palabras, ¿no? Estado civil, qué sé yo, soy soltero, soy casado, soy divorciado, bueno. Sí estamos, ¿no? Cualitativa, es una variable cualitativa. Bueno, ahí se completa la palabra. Y las variables cualitativas se clasifican en nominal y en ordinal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los valores de las variables cualitativas, si los valores no se ordenan o no tienen ningún significado del orden, eso sería una variable cualitativa nominal. Por ejemplo, en el caso del estado civil, ustedes, ¿cuáles son los valores de estado civil que conocen? Vamos a ver. Puede ser una persona casada, sí, voy a poner solamente las iniciales para no escribir todo, ¿no? Puede ser una persona soltero o soltera, puede ser una persona viudo, puede ser divorciado. Bueno, supongamos que esos son los estados civiles, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que no hay ningún orden, o sea, ustedes pueden colocar en otro orden, pueden colocar acá los solteros arriba, pueden luego, las personas viudas, pueden colocarlo acá, los divorciados y los casados lo ponen a lo último. O sea, no hay ningún problema que usted coloque en este orden, en el orden de acá, si se dan cuenta. O sea, cuando la variable, el orden no tiene ningún significado, eso es una variable nominal. ¿Estamos? La variable nominal. ¿Ya? Sí, entonces otro ejemplo puede ser la nacionalidad de las personas, el color de ojo de una persona. Si yo les pregunto a ustedes los colores de ojo, esa es una variable nominal, porque el orden no tiene ningún significado, ninguna importancia. Si estamos de acuerdo. Sus nombres, sus apellidos, que lo describen a ustedes, son variables nominales. Repito, los apellidos pueden estar en orden alfabético, pero eso no significa nada. O sea, yo puedo ordenarlo en otro orden. No va a pasar nada. ¿Sí? Con los números no puedo hacer eso. Los números se me desordenan, ¿no? Sí estamos. En cambio, las variables ordinales, pasando acá, las ordinales, en cambio, son aquellas variables no numéricas que el orden sí importa. Supongamos, aquí, fíjense, aquí en el primer ejemplo dice preferencia por los refrescos, ¿se dan cuenta? Vamos a suponer que ustedes se toman un rico jugo, ¿no? Un rico jugo, y obviamente como estuvo rico, pues ustedes le evalúan como 5. 5 significa que estuvo muy rico, okay, muy sabroso, 5. Y 1 supongamos que significa que estuvo muy malo, pésimo. ¿Sí ven? Entonces hay un orden de gusto, de preferencia, 1, 3, 5. No se puede desordenar porque va de que menos le gusta a lo que más le gusta. Entonces, esos tipos de variables no son numéricas. Estos números de aquí, 1, 3, 5, son códigos, no son números, no se pueden sumar. ¿Sí? Son nomás códigos. Si usted quiere, lo representa con números. 1, 3 y 5. Pero si yo quiero, también lo puedo representar como, por ejemplo, la palabra M de muy malo, la palabra D, qué sé yo, de término medio, y la palabra 5 lo represento con la letra G, que me gusta mucho, por ejemplo, ¿ya? Fíjense, entonces yo puedo utilizar números, puedo utilizar letras, pero el orden sí no puedo cambiarlo. Va desde lo más bajo hasta lo que más me gusta. Si estamos de acuerdo. Entonces, eso es una variable
no numérica, pero tipo ordinal. La palabra ordinal significa que orden, significa un orden. Ordinal, que se puede ordenar. Otro ejemplo, yo le decía el nivel de estudio de una persona, ¿no? En el caso de los ordinales, puede ser el nivel de estudio de la escuela, o sea, nivel de estudio primario, nivel de estudio secundario o nivel de estudio de universidad superior. ¿Sí? Listo, entonces no sé si alguna otra pregunta, con mucho gusto la respondo. Tengo, como ustedes, igual aquí estamos con como 3 horas, así que, claro, no significa que vamos a estar a 3 horas, ¿no? Pero tenemos todo el tiempo del mundo para responder, que quede claro esto. Entonces, fíjense, ustedes sigan leyendo y vamos a ver. Y si me permite un momentito, voy a retroceder, no se vayan a estar confundiendo, voy a retroceder solo para que se den cuenta que lo que yo he hablado, voy a retroceder. Ustedes tienen aquí full ejemplo, ¿no? Aquí, pero para eso quiero que ustedes lo lean con tranquilidad. Ahora yo paso rápido justamente para no cansar a través de este medio, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen orden. Fíjense, variables nominales, tiene un montón de ejemplos aquí, ¿no? Si quiero que ustedes lo lean. Aquí hay otras descripciones que yo no lo explico ahorita, ¿no? Porque no, a lo mejor no me lo van a entender, así que voy nomás a los ejemplos. De variables ordinales, ustedes tienen otro ejemplo acá. Y si no les satisface estos ejemplos, ustedes también ya, yo les invito a que por su cuenta ya pueden ustedes buscar en internet ejemplos de variables ordinales y hasta me van a ganar, ¿no? Me van a poner más ejemplos de lo que yo conozco, ¿no? ¿Sí o no? Ya es cuestión de que también uno lea un poquito. Por ejemplo, acá tenemos sobre variables discretas, variables, por ejemplo, el número de hijos. Una variable puede ser, una variable, recuerden, significa algo que describe. Si yo le digo, yo quiero describir a su familia, puedo empezar por preguntarle el número de hijos que tiene, qué sé yo, una familia, ¿no? O si quiero describir una casa, por ejemplo, yo puedo preguntar la variable ¿cuántas personas viven en esa casa? Número de personas. Son variables discretas, ¿sí ven? Puedo contar. Y por acá tenemos ejemplo de variables continuas. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes tienen aquí también ejemplos. Vamos a... ¿Ok? Bueno, acá tienen ejemplos con respecto a las famosas escalas de medición. ¿Sí? Eh, y acá el ejercicio, un ejercicio que repasa todo lo que hemos hablado, esta partecita de las variables. Ok, no sé si tienen una preguntita. Entonces, realmente esto sí que es importante, ¿no? Bien. Sigamos un poquito ya para terminar esto. A ver, no sé si ya puedo pasar, ¿no? Bueno, como ven, le doy este ejemplo está resuelto. La idea era, obviamente, presentarle que no esté resuelto esto para que todos lo podamos razonar un poquito y trabajarlo, pero realmente, como hay otras cosas que hablar, el tiempo pasa volando y mejor le doy a ustedes por resuelto y ustedes lo analizan. Y si hay alguna duda, más bien ustedes podemos conversar. De pronto también la siguiente clase o en un espacio de tutorías y ustedes me preguntan, por ejemplo, qué sé yo, a ver, yo no estoy de acuerdo, ustedes me dicen, no, yo no estoy de acuerdo que aquí, la última ejemplo, el lugar que ocupa un estudiante sea una variable cualitativa. ¿Por qué? Entonces ahí comenzamos nosotros a hablar, ¿no? Lugar que Hacemos como estudiante... un tipo de debate ahí, tipo de Está bien. debate, lluvia de ideas primero y Sí, después. también, está bien, claro. Entonces, por eso necesito que ustedes repasen, así como dice el compañero, porque si ahorita yo entiendo también, o sea, no todas las personas, porque yo soy así, les comento, cuando a mí me presentan un tema, en ese momento como que no se me ocurre ni preguntar algo, cualquier tema que sea, ¿no? Pero yo cojo ese tema, voy a mi casa, lo leo, lo estudio, incluso yo soy así, ¿no? Leo más información de ese tema y ahí me comienzan a surgir las preguntas. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en la próxima vez que a mí me topan un tema, ahí sí, a ver, ¿por qué pasa esto y lo otro? Y comienzo también y salgo de todas las dudas que tengo, ¿no? Bueno, por lo menos yo, como les comento, yo soy así. Hay otras personas que son más rápidas a captar las ideas y en ese mismo momento preguntan y hacen
Y sí, entonces ya, como les digo, léanlo con tranquilidad. Ustedes tienen incluso los videos que va a quedar grabado, bueno, está grabándose y ya más luego lo subo. Obviamente subir todo este video pues, va a costar un poquito de tiempo, así que por lo menos me va a tomar una horita ahí. Este video lo voy a colocar en el enlace en la semana 2 en Moodle. Ahí aparecerá el enlace del video. Y ustedes lo analizan y como dice su compañero, si hay algo que debatir, imagínense que yo me haya equivocado, ustedes dicen, no, 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 yo no comparto, por ejemplo, que la temperatura en grados Fahrenheit sea cuantitativa. Bueno, ahí comenzamos y razonamos, ¿no? Esa es la idea, entonces, pero no se me queden porque, claro, si no lo repasan, olvídense que esto, de aquí a la otra semana ya se olvida, por ejemplo, qué era cualitativa o qué significaba cuantitativa, porque se aparecen, ¿no? O qué significaba que la variable sea ordinal y se aparecen los términos, o nominal, y cualquiera se confunde, ¿no? Y es fácil, ¿no? O peor esto, los niveles de medición, ¿no? Así que, ¿cuándo era razón? ¿Cuándo era intervalo? Razón era cuando el cero significaba o no significaba algo. Entonces, bueno, o significaba ausencia o no. Esa cosita ya tenerla presente, ¿no? Porque lo que fácil se aprende, fácil se olvida, ¿no? Eso es una ley, ¿no? Bien, entonces, bueno, pasemos un poquito más para, ay, a ver si hablo, no, qué sé yo, un poco más, yo quería ver los dos archivos, pero bueno, vamos a hablar un poquito del otro archivo y terminamos, para no estar mucho en esta modalidad que cansa un poco, ¿no? No es lo mismo como estar en el aula y podemos hacer break y todo eso, ¿no? Bueno, otra cosita más para tener claro y no se me van a estar confundiendo. Miren, cuando ustedes vean algún ejemplo de estadística, eh, solamente quiero que vean las imágenes, más que esto de aquí voy a pasar rápido. Las imágenes de acá, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando uno comienza y ve datos, como lo que ven acá, ¿no? Resulta que, supongamos, la variable sexo, que dice aquí mujer-hombre, resulta que a veces no aparece como mujer-hombre, sino que lo codifica como este número, 1 y 2. ¿Por qué se hace eso? Porque, aunque usted no lo crea, es mucho más rápido trabajar con números y se codifica y los programas de estadística se le hace más fácil representar números, ¿no? Pero esto no significa que yo voy a sumar esta variable, no. Esa es la importancia de tener claro con qué tipo de variable. Yo no voy a estar sumando, por ejemplo, 2 más 1, o sea, fíjense como que está sumando aquí cuánto es una mujer, más otra mujer, más un hombre, ¿qué me dará? Un fenómeno, ¿no? No, no se puede mezclar eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso, lo único que digo es que cuando vean un ejemplo de estadística, ustedes pueden ver números, pero ojo que estos números no es que son números en sí, sino códigos. Algo que sirve para codificar, para reemplazar. Como cuando uno va a la cancha, es típico ver que a alguien le conoce con un apodo. ¿Sí o no? Entonces, algo así, ¿ya? Para que se entienda. Ok, entonces, mucho cuidado, por eso hay que tener bien claro con qué variable me estoy yo metiendo para no estar haciendo unos errores como lo que viene a continuación, ¿no? Sumar cosas que no se pueden sumar, ¿no? Sí, déjeme. Entonces, eso nomás les presento muy rápidamente, que a veces la estadística codifica muchas variables, ¿no? Pero en su caso, sí, no. Solo les presento eso para que, como cultura general, no tengamos presente. Por eso dice aquí, no todo está permitido con cualquier tipo de variable, ¿no? O sea, a veces las variables se codifican como números, pero no significa que son números, ¿no? Por ejemplo, la raza, la religión, o sea, por ejemplo, a ver, qué sé yo, la religión, qué sé yo, musulmán con el número 1, la cristiana con el número 2, etcétera. Pero no estar sumando 1 más 2, o sea, como sumando un cristiano más un musulmán, y luego lo divido para un budista, ¿y qué es eso? No, no tiene sentido. Mucho cuidado con los números en estadística, ¿ya? Con las variables, sobre todo. Listo, no sé si hasta ahí alguna preguntita, que hemos llegado, eso. Bien, otra cosa, yo a veces me gusta partir las clases como en este momento lo he hecho, y aquí ustedes pueden encontrar recursos que son muy buenos. Por ejemplo, miren,
Aquí hay unos videos que yo les recomiendo, incluso le pongo hasta la hora, nomás unos 4 minutos. ¿Qué es 4 minutos de video? No es nada. Se le dan clic y ven nomás los 4 minutos, hasta, mire, le doy hasta con segundos, me doy la paciencia de decirle nomás vean hasta el 4 minutos con 2 segundos. Hasta ahí. Y ustedes pueden encontrar bonitos ejemplos de lo que hemos hablado ahora, ¿no? Los videos que están aquí son temas de los que hemos hablado. ¿Y por qué esta Universidad de Salamanca? Yo personalmente, bueno, tengo unos contactos ahí que se los recomiendo, ¿no? Unas profesoras que hablan aquí muy, también excelente, chévere, ¿no? Y está en español, obviamente, y listo, bueno. ¿Qué más? A ver, y aquí se acaba el primer, perdón, a ver, ¿qué hora es? Wow, sí, la verdad que... Bien, vamos a hablar sobre el otro archivo, unas últimas partecitas ya, y nos despedimos de la clase, ¿no? Entonces hagamos un poquito de esfuerzo ya para terminar, ¿no? No quiero ser muy cansado, la verdad, en esta modalidad. Entonces voy a quitar, entonces, para que ustedes vean, este es un archivo, repito, que está en Moodle, y les voy a presentar el otro archivito solo para no quedarme picado y comenzar, no quedarnos picados todos nosotros, y darle hablar también de este tema de acá, sobre las tablas de frecuencia. Y ahí, solo una partecita y ahí terminamos, ¿no? Si unos 10 minutitos más, ¿ya? Bien. Vamos a... Ok. Ok, vamos. Entonces, este es el otro archivo que ustedes encuentran ahí. Déjenme ver. Ok, ¿dónde es que está esto? Bueno, estaba buscando otras cosas, pero... No, bueno, no lo hay. Lo voy a maximizar, ¿no? Rápidamente. No está aquí. Bien, entonces esta clase es la que continuaremos. ¿Y de qué se trata? Se trata sobre las tablas de frecuencia, que ese ya es otro tema. Entonces, que quede claro las variables. Necesitamos que quede bien claro las variables. ¿Por qué? Por lo menos para que vean para qué se va a utilizar esto aquí. Y ahí quedamos, ¿no? Resulta que aquí ya comenzamos el ascenso de nuestra materia y vamos a hacer ejercicios, a hacer cálculos, y vamos a hablar sobre esto de tablas de frecuencia y vamos a hablar un poco de los gráficos. Entonces, para eso necesitamos las variables. Miren que una vez que está la variable claro, fíjense que en mis clases o las técnicas que vamos a utilizar, incluso yo las divido según las variables. Si ven la importancia de esto, entonces no es lo mismo una tabla de frecuencia para una variable nominal que para una variable ordinal. Entonces, por eso voy a dejar una pausa para que ustedes lo repasen, pero quiero explicar solamente hasta aquí, ¿ya? Este punto de aquí nada más, para que vean la importancia de esto, ¿no? Porque si no, luego dicen, bueno, ¿para qué sirve esto? Entonces, muy rápidamente, hablemos nomás de la primera variable. Entonces, fíjense, lo que vamos a hablar es sobre construcción de tablas de frecuencia. Una vez que hemos estudiado las variables, cómo se construyen los valores de esas variables en una tabla y tener claro a qué le vamos a llamar frecuencia. Bueno, frecuencia es en estadística el número de veces que sucede o que se realiza una cosa durante un periodo determinado. Por ejemplo, yo le digo, ¿con qué frecuencia usted hace deporte en una semana? ¿Con qué frecuencia usted utiliza su teléfono durante el día, durante la noche? No sé, durante un espacio determinado. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay actividades que son muy buenas. Por ejemplo, leer libros, ver una buena película. Entonces, esas actividades frecuentes, esas actividades muy positivas, es lo que se conoce más adelante en una persona, no sé si han escuchado, como una virtud. Una persona dice, esa persona se la ve muy virtuosa, o sea, porque para él es frecuente hacer actividades buenas, positivas. Y lamentablemente, vamos con el otro extremo. Cuando en cambio se hacen muchas cosas repetitivas, malas, eso se conoce en cambio como un vicio. Y aquí está además el ejemplo, para que vale la pena. Supongamos que yo caigo en este mundo de las drogas y me preguntan, bueno, ¿con qué frecuencia usted usa drogas? Y usted, bueno, supongamos, yo contesto y digo un ejemplo, ¿no? Ni siquiera sé qué se me ocurre porque no lo hago. Así que déjenme ver un ejemplo. Diga, no sé, yo consumo, no sé si eso es por gramo, por cigarrillo, bueno, 3 gramos, qué sé yo, a la semana. Y esa es una actividad muy frecuente por semana y eso, como es algo malo, se conoce como un vicio, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa es decir virtud
son las cosas buenas que uno hace con mucha frecuencia, y el vicio son las cosas malas que también uno hace con mucha frecuencia. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre virtud y vicio, ¿no? Miren que eso se ve en estadística, ¿no? Las personas lo usan. Entonces, si yo les digo aquí un ejemplo, ir al grano, esta es un listado ya de ciudades. Miren que estamos en la variable nominal. La variable nominal, por ejemplo, es un nombre de las ciudades. Las ciudades son nominales porque no tienen ninguna importancia el nombre en que uno le ordene. Entonces, supongamos que a mí me dan esta lista y yo le digo, bueno, ¿con qué frecuencia aparece aquí la ciudad llamada Porto? Entonces ustedes cuentan, a ver, que hay un Porto aquí. A ver, vamos a rayar. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una vez Porto, otra vez Porto, otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces aparece Porto? 4 veces. Esa es la frecuencia de veces con que aparece, 4. Eso lo vamos a llevar a una tabla y esa tabla se va a conocer como tabla de frecuencia. Ya vamos a ir, esos son pequeños ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces nos dan una lista de datos. En este caso comenzamos con los datos que no son numéricos, los nominales, los que no se pueden ordenar. Mejor dicho, o sea, lo que el orden no significa nada, eso quiero decir, ¿no? Se pueden ordenar, pero no significa nada. Entonces, esa es la frecuencia, 4. Listo, entonces nos dan una lista de ciudades y uno cuenta, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece Porto? 4 veces. De la frecuencia es el número 4. Y la ciudad viene a ser como una especie de clase o categoría. Aquí la categoría, una ciudad, es Porto. Otra categoría o otra clase es Coimbra. Otra clase es Lisboa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, contamos con qué frecuencia aparece cada una de esas ciudades, de esas clases, de esa categoría. ¿Listo? ¿Qué más? Luego vamos a hablar aquí en la variable cualitativa nominal, aparece una primera medida, hasta ahí quiero llegar. La primera medida se llama la moda. Entonces, ¿qué es la moda? Es la categoría con mayor frecuencia. Eso es moda, la categoría, no el número, sino la categoría, la clase. No nos podemos encontrar ahorita, pero me parece a mí que la categoría que más aparece en esta lista de ciudades, si bien, es Porto. Ya la vamos a contar, ¿no? Más adelante. Pero si es así, la que más aparece, como es la con mayor frecuencia, entonces si yo les digo, ¿cuál es la moda entre estas ciudades? Ustedes me responden, la moda es Porto. ¿Sí? No me pueden decir la moda es 4 porque aparece 4 veces. No. No se confundan ahí. Por si acaso, ya vamos a colocar un ejemplo, con eso despedimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener claro eso, ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué es moda? Bueno, frecuencia es el número de veces que sucede o que uno realiza una cosa. Aquí hay un ejemplito que a veces poco lo hacen, ¿no? ¿Con qué frecuencia reza que se va el rosario? A lo mejor me digan, no, yo nunca lo rezo, 0, frecuencia 0, ¿no? Sí, también puede existir 0. Frecuencia negativa, no existe frecuencia negativa. No puede decir, yo veo una película menos 3 veces al día. ¿Sí no se entiende, ¿no? O sea, la frecuencia sirve para algo que se cuenta, ¿no? Y la representación gráfica en las variables nominales, por lo general, es el gráfico de pastel, el gráfico. Entonces, eso en cuanto a las variables nominales. Miren, le voy a poner un ejemplo ya para acerca de la frecuencia. Bueno, la frecuencia se divide en frecuencia absoluta, que es la que se cuenta, y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, por lo general, se lo representa con una F o una N minúscula, y la relativa con una H, perdón, en porcentaje, ¿no? Más que texto, vamos a colocar un ejemplo y finalizamos. Este es el ejemplo. Tenemos una tablita y yo les digo a ustedes, el típico ejercicio de estadística que se viene es crear una tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Bueno, pueden ustedes por acá leer una tabla de frecuencia, es una agrupación de datos. Bueno, y vamos a presentar. Esta es la tabla de frecuencia. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, como ejercicio, también quiero que ustedes lo repasen para luego hacer en la siguiente clase más ejercicio de esto, ¿no? Ustedes colocan las categorías, por ejemplo, ciudad, Lisboa, Porto. ¿De dónde salen estas categorías o estas clases? Salen de aquí. Estos son los datos originales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes vienen y lo identifican y lo colocan acá y comienzan a construir la tabla. Los datos le dan así, todo en desorden, como una lista. Y si yo les pido crear una tabla de frecuencia, lo primero que tiene que hacer obviamente es ver, bueno, con qué variable estoy trabajando. Una variable nominal, que es ciudad, es una variable nominal.
porque el orden no tiene ninguna importancia, y lo colocan aquí, cada una de sus clases o sus categorías. Aparece la ciudad de Lisboa, Porto, a ver, y cuentan, ¿no? Facilito es contar. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece Porto? Ustedes cuentan de acá. Aparece 4 veces y colocan la frecuencia. Este es el número que se llama como frecuencia absoluta, porque está contando algo absoluto. ¿Cuántas veces aparece la ciudad llamada Coimbra? Una, en ese listado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, es fácil hacer esta tablita de frecuencia con variables nominales. ¿Cuántas veces aparece Aveiro? 2. Y Lisboa, 3 veces en ese listado. Si ustedes suman todo esto, ¿cuánto es? 3 más 4, 7. Más 2, 9, más 1, 10. Este número tiene que coincidir con los números de datos. Es una prueba que han contado bien, que ha cuadrado bien. Si no, imagínense que hubieran salido 8. Significa que no hemos contado bien, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, es fácil trabajar con las variables nominales. ¿Qué otra característica podemos ver? Vemos que el orden que ustedes colocan aquí no hay ningún problema. O sea, eso es lo bonito de las variables, digamos, nominales. Que si usted quiere, puede empezar con Lisboa. De pronto algún compañero ha de querer, no, a mí me gusta empezar en orden alfabético. Entonces, esta ciudad que se llama Aveiro la tiene que colocar de primerito. No hay ningún problema. No hay problema, repito. En las nominales no hay problema porque no importa el orden. Pero si esto fuera número, como en las próximas clases hemos de ver, ahí sí que importa. Aquí tiene que ir el menor valor y acá el máximo valor. ¿Sí? Ahí sí que es necesario, ¿no? Perdón, el menor valor acá y el máximo acá, ¿no? Bueno, ya depende pues cómo uno quiera, pero el chiste es que vaya de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? O sea, no puede ser que un valor medio esté aquí, el mayor esté en la mitad y el menor esté más o menos por la mitad y un desorden. No, eso sí no se da, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, como ustedes ven, hemos construido una tablita de frecuencia pequeña, la frecuencia absoluta, y lo último, la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se representa con un porcentaje, ¿sí? Y se saca de la siguiente manera. Recuerden que nosotros sumamos el total que era 10, ¿se acuerdan? ¿Sí? 10 son los datos que nos han dado, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa significa el porcentaje, o sea, como la importancia que tiene, en este caso, esta ciudad con respecto al total, una medida relativa justamente, ¿no? O sea, ¿cómo se obtiene? De la siguiente manera, usted coja la frecuencia absoluta 3 y lo divide para el total. Por ejemplo, 3 lo divide para 10, ¿cuánto es? Es 0.3. 0.3, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa la puede dejar en decimal, no hay ningún problema, pero más bonito es colocarlo en porcentaje. Entonces, luego ese 0.3 lo multiplica por 100. Lo multiplica por 100, entonces 0.3 por 100 es 30. Y le pone el signo de porcentaje. ¿Listo? Así salen cada una de las frecuencias relativas. No se vayan a olvidar en este ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de Porto? O sea, ¿cuántas veces se repite Porto? 4. La frecuencia absoluta es 4, perdón. Y la frecuencia relativa es 4 dividido para el total, dividido para 10, 40%. La frecuencia relativa es 40%. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, hasta ahí quiero llegar. Ese ejercicio, pues, ya hemos presentado la primera tablita de frecuencia con las variables nominales. ¿Y por qué les digo, de que no es lo mismo una tabla de frecuencia de una variable, por ejemplo, ordinal que una nominal? Porque las frecuencias nominales solamente son estas dos, la frecuencia absoluta y relativa. Y no pueden aparecer ningún otro tipo de frecuencia más en las nominales. Por ejemplo, para aquellos que de pronto han escuchado, habrán recordado o recordarán que hay una frecuencia llamada acumulada. No quiero adelantar, pero eso no aparece aquí, por si acaso. No cometan el error de calcular frecuencias acumuladas en variables nominales. No y no. La tabla de frecuencia nominal muere ahí, nada más. Así de sencillo. No se puede hacer nada más con las nominales. Solo se puede sacar porcentaje y solo se puede contar.
No se puede hacer nada más. Y obviamente el sumario total, sí, porque el total de datos, ¿no? Si estamos claros, no se calcula nada más. Esa es la limitación de las variables nominales. ¿Ok? Entonces, gráficos de las variables nominales. Está el gráfico de pastel, como ustedes ven aquí. Representa, por ejemplo, aquí, bueno, este gráfico está mal porque no está el porcentaje, ¿no? En los gráficos de pastel hay que colocar el porcentaje. Yo supongo que esto hacia aquí dice Porto, es esta cuestión azul, pero aquí debería estar el 40%. Siempre es bueno colocar porcentaje. Y los gráficos de barra que ustedes ven aquí, en el eje de las X se coloca cada ciudad, o sea, cada categoría, cada clase, y en el eje de las Y se coloca la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta o puede ser frecuencia relativa, ¿sí? Y la altura de la barra sube hasta la frecuencia, sea absoluta o sea relativa. En este caso de aquí estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Por eso, en el caso de acá, la ciudad de Porto, fíjense, sube hasta el número 4. Me da una idea de cuál es la categoría o la ciudad con más alta frecuencia. ¿Se dan cuenta? Ahora se dan cuenta que yo puedo ordenar mi gráfico como está arriba o como está abajo. Ya eso es indiferente. Obviamente abajo es más bonito porque en los ojos se aprecia de que va de mayor a menor, ¿no? Pero ya eso depende un poco de los diseños que hagamos, ¿no? Entonces, fíjense que la tabla de frecuencia dice aquí abajo, es una agrupación de datos en clases. Y esta palabra que dice aquí abajo, si no se entiende, agrupación de clases mutuamente excluyente. Mutuamente excluyente significa que son únicas, o sea, que no existe un valor, por ejemplo, una ciudad que pertenezca a Lisboa y a Porto al mismo tiempo, ¿no? Cada uno son exclusivos. Eso significa que, o sea, que no hay ninguna intersección entre ellos. Eso significa mutuamente excluyente, que son únicas. ¿Sí? Aquí aparece la clase Porto, la ciudad Porto, y aparece 4 ciudades de Porto, porque, qué sé yo, hablamos de clientes, porque hay 4 clientes que son de Porto, pero no puede haber un cliente que sea de Lisboa y de Porto al mismo tiempo. Eso no existe en esta tabla de frecuencia, ¿ya? ¿Ok? Y recuerden, no existen ninguna frecuencia acumulada, eso no hagan, aquí está con una X grandísima, ¿no? No hacer eso, ¿sí? Y se pueden contestar preguntas, bueno, aquí hay otro ejercicio de 10 estudiantes, se ha hecho una tabla de frecuencia, 10 estudiantes que reciben idiomas, entonces hacen la tabla de frecuencia de las variables idiomas con la que reciben, se cuenta, aquí está la lista, ¿no? Aquí arriba, sí, está la lista de los idiomas, se cuenta y se crea la tablita de acá. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos estudiantes reciben su clase en inglés? 3, ¿sí ven? ¿Cuánto recibe su clase en castellano? 4. En un idioma que se llama valenciano de España, 3. Bueno, 3 más 4, 7 más 3, 10. Bueno, coincidencia que ha dado 10, ¿no? No necesariamente siempre tiene que dar 10. Y se saca la frecuencia relativa. 3 dividido para 10, 0.3%, 30%. 4 dividido para 10, 0.4%, 40%. Si ustedes suman, tiene que dar 100% de esto, ¿se dan cuenta? Listo, entonces, y nada más, ¿no? Hasta ahí llega con las variables nominales, no se olviden, por favor, nominal. Y pueden preguntarles esta pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos reciben su clase en inglés? Entonces ustedes van a la categoría inglés y ustedes contestan 30%, ustedes ven en la tablita, ¿sí ven? ¿Qué otra pregunta? Una cosa es decir qué porcentaje y otra cosa es cuántos, ¿no? ¿Cuántos alumnos reciben su clase en valenciano? Entonces, ustedes van a la tablita y ven que es 3. 3 alumnos se reciben la clase en valenciano. No sé si hasta ahí hay alguna dificultad, hasta ahí llegamos hoy día. Entonces, repito, repasar lo que son los tipos de variables y repasar esta pequeña tabla de frecuencia de la categoría nominal, que facilita, ¿no? ¿Ok? Y nada más, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. Y un último consejo, un último consejo. Al principio yo les decía de que con la estadística se abusa mucho, ¿no? Y yo quiero terminar también con este ejemplo. En la época de la pandemia, para que vean cómo a veces uno puede caer en nervio por estar escuchando una información
que es incorrecta. Yo recuerdo que una vez un periodista dijo que en un hospital de la ciudad el, el 90% de camas están ocupados. Entonces, a ver, voy a graficar ya con esto. Imagínense que alguien le diga el 90% de camas está ocupado. Entonces, cae, cae en una tremenda psicosis, ¿no? Wow, 90%. Y solamente le dan este dato. ¿Y ustedes qué opinan? 90%, cualquiera en este momento se da una idea de que a full, ¿no? Ya casi no hay espacio. ¿Sí? 90% está ocupado ya. Pero es malo dar un dato incompleto, solamente el porcentaje. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando fui a investigar ese 90% de dónde venía, o sea, a ver, estamos hablando de un hospital, entonces dígame cuánto es el número de camas. Y, oh, sorpresa, que el número de camas que tenía en ese hospital, fíjense, el número de camas era 6. Ahí ya cambió la cosa. ¿Por qué no me dijeron de que bueno, básicamente 5 cámaras las que estaban ocupadas? Ahí cambiaba la cosa, ¿no? No sé si ustedes me captan la idea. Entonces, en resumen, dice aquí arriba, siempre es bueno mostrar los porcentajes junto con los números. Eso en resumen, nada más. Los porcentajes, enséñense siempre a presentar con los números, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, bueno, aquí hay un dato, ¿no? Por ejemplo, que diga, supongamos, en una universidad, el 50% es estudiantes a tiempo parcial. Y por acá, en otra universidad, el 71% es a tiempo parcial. Pero cualquiera dice, entonces en esta universidad, perdón, hay más estudiantes de tiempo parcial. Pero ojo, parece que fuera que hubiera más estudiantes si solamente vemos el porcentaje. Pero cuando vamos a los valores absolutos, la frecuencia absoluta, vemos que estamos hablando acá de 13.000 estudiantes, mientras acá no más de 10.000. Entonces, la idea es que se puede sacar una mejor conclusión, se puede comparar, ¿sí? Entonces, no solamente los porcentajes, repito, ¿no? Esto sí que sucedió en esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, se hablaba de porcentajes, pero no se hablaba de los valores absolutos, la frecuencia absoluta. Siempre van de la mano, ¿no? Como digamos, una buena pareja. La frecuencia absoluta con la frecuencia relativa. ¿Listo? Eso, con ese consejo, bueno, creo que termino aquí la clase. Ujú. Bien, no sé si hay alguna pregunta de todo lo que hemos hablado. Ok. Bien, entonces a continuación, a ver, vamos a terminar esto. A continuación, a ver, voy a retirar esto, solamente les digo de que, bueno, estos son gráficos que se hacen con las variables nominales y quedamos para la próxima clase a hablar ya, fíjense, de las frecuencias, las tablas de frecuencias de las variables ordinales y numéricas, ¿no? Entonces ustedes van a ver que ya vamos a hacer tablas, fíjense, aparecen tablas como de estos tipos, ¿no? Estoy aquí adelantando, perdón. Bueno, ya se me queda. Entonces ya la próxima clase hablamos de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces tener claro las ideas que hemos hablado el día de hoy. Listo, nada más. Y, y bueno, mire, y una vez yo les adelanto, yo quiero presentarle, ya que estoy grabando, una vez me adelanto para no estar repitiendo esta grabación. Mire, está colgada una tarea, pero vamos a ver un poco con la fecha de entrega, así que de pronto también si ustedes me ayudan a pensar. Eh, Vamos a ver si obviamente la fecha de entrega la hacemos un poco más allá. La fecha de entrega tentativa estaba para el 14 de abril, así que vamos a tratar de mover esa fecha un poco más porque hay otras cosas que hablar. Pero desde ya yo les explico la tarea, eso sí. O sea, ya está la tarea, la fecha de entrega la vamos a mover un poquito más, ¿ya? Sí, pero vale la pena explicar una vez la tarea. Y la tarea consiste en lo siguiente. Consiste en que yo les doy este archivo de aquí, ya les voy a explicar que lo pueden ustedes, este archivo lo van a descargar. Miren, aquí en Moodle, vamos a ver, ya que estoy aquí, perdón un momentito. Todo se me complica acá un poco con esta computadora. Bueno, aquí con paciencia, ya listo, ¿no? Aquí en Moodle,
Bueno, esos ruidos que ustedes ven aquí pues, son los ruidos de la mascota que aparecen por acá, ¿no? Las famosas esas iguanitas que están en las paredes. Bueno, a ver, déjenme que se cargue aquí. Ah, qué barbaridad, cómo se demora esto. Ujú. Bueno, hasta que por fin apareció algo, espero que lo puedan ver. Fíjense, en la semana 3, si va en Moodle en la semana 3, dice aquí subir tarea 1. ¿Sí? Entonces, el momento que ustedes se muevan a la semana 3, ¿sí? Aquí, subir tarea. Ustedes le dan, en este momento ya está, ¿no? Le dan clic y se puede descargar el archivo que yo le estoy comentando, ¿no? Y aquí mismo suben la tarea cuando la hagan. Como les digo, el tiempo pues va a ser un poquito, va a ser movido. Y la tarea es que vayan a este libro que está en línea, ¿sí? Ese libro que dice aquí. Y por eso está aquí, ¿no? Aquí está el link del libro, ¿no? Y ya le doy todo hechito. Le dan clic al libro y se le abre ese PDF. Y se van a la página del PDF, a la página del libro, o sea, no la que aparece en la parte superior de la pantalla, sino a la página del libro, de la hoja, a la página 14, y van a hacer los ejercicios 1, 2, 4. Eso ya lo pueden hacer, que es de tipo de variables. ¿Ya? Luego se mueven, solamente hacen 3 ejercicios sencillos. Luego van a la página 28, 29, hacen el ejercicio 3 y 5, etcétera. Y luego hacen estos ejercicios de acá que todavía no, o sea, a ver, no lo van a hacer porque todavía no he explicado las clases de tablas de frecuencia, ¿no? Sí, pero ya pueden ir haciendo por lo menos estos 3 primeros. Eso sí ya lo pueden hacer porque es de variable. Creo que también los 5 primeros, ¿no? Ahí ustedes den cuenta hasta dónde pueden, hasta donde hemos hablado, obviamente, ¿no? Yo nunca le mando una tarea que no he explicado, pero ya les adelanto, ¿no? ¿Ok? Sí, me hago entender. Entonces ya pueden ir haciendo, repito, estos 5 primeros ejercicios, ¿sí? Y para que vayan ahí construyendo la tarea. La tarea se la hace, tratar de hacerlo, bueno, si lo hacen pues digital, en Word, chévere. Si la hacen de pronto, hay algún problema, la hacen a mano, lo pueden hacer, pero tienen que subir la foto, bien claro, eso sí. Y siempre en forma individual se lo entrega en Moodle, se lo sube a Moodle, y siempre en formato PDF, no se olviden, ¿no? Un PDF, pero que se entienda, ¿no? Sí que lo van a tomar fotos, ¿no? Si estamos claros. Y bueno, y tratar, aquí hay una rúbrica, pero en resumen lo que se les pide es que se haga en forma ordenada, clara y que esté completo, ¿no? Todos los literales de los ejercicios que le piden, ¿sí? Entonces fíjense que es un grupito de más de 10 ejercicios. No le mando como en colegio 100, 60 que hacían, ¿no? Acá nomás son 10, algo sencillo. Y lo vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces en la próxima clase yo voy a seguir explicando las tablas de frecuencia y ustedes ya ahí pueden hacer el resto de ejercicios, ¿me entienden? O sea, solo si alguien sabe lo puede adelantar, pero ahora todavía no quiero que se adelante, solamente hagan, qué sé yo, los 5 primeros, nada más, ¿eh? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, la fecha de entrega está para el 14 de abril, había dado 10 días, pero vamos a mover un poco más porque, o si ustedes prefieren el 14 de abril, bueno, a ver si damos 1 o 2 días más, o sea, el 14 de abril cae el día viernes, a ver si damos sábado y domingo hasta el otro lunes. O sea, vamos a aumentarle unos 3 días más, ¿no? Porque tengo que dar todavía pues los otros temas que no hemos terminado, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, Bien, me parece perfecto 3 días más, ingeniero. ya, chévere, gracias. Entonces sí se entiende, por lo menos. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, voy a aquí en este momento, ahora sí, a parar la grabación para tomar una lista.